política de crédito. Listo. Entonces, antes de entrar en materia, digamos que por nuestra herramienta digital, ustedes saben que el banco tiene una operación digital que hasta 200 millones de pesos para una persona que es asalariada y es un único titular, yo puedo sacar operaciones en firme con nuestra herramienta digital en 5 minutos. Operación en firme es que la operación ya se salió aprobado del sistema, ya el cliente puede arrancar su operación de una vez sin presentar ni un solo papel. ¿Listo? ¿Eso lo tenemos claro? Hasta 200 millones de pesos asalariados con un solo titular que vende por la herramienta digital salen con aprobación en firme hasta 200 millones de pesos. ¿Listo? Lo que pase de 200 millones de pesos, pues obviamente eso ya el sistema va a darle habilidad, va a sacar un preaprobado que ya va a quedar sujeto a subir los demás documentos del cliente para pues mirar si lo podemos hacer. ¿Listo? Pero en todo caso la herramienta digital como tal, ustedes todo lo pueden meter por ahí. ¿Sí? Y ahí les va a dar un concepto más o menos de la operación. Luego les recuerdo que lo que sea preferente premium, pues si no dejemos la última palabra de la herramienta digital, porque ese segmento tiene muchas cosas. ¿Sí? Yo puedo de pronto indagar al cliente qué más ingresos tiene, yo puedo tener, por ejemplo, la posibilidad de incluir otra persona para sumar ingresos en el crédito. ¿Sí? Yo puedo mirar mis entradas de riesgo y ver que las cuotas que está tomando el sistema sí sean correctas. ¿Sí? En estos días pasó un caso, por ejemplo, de una cliente que trabajaba en una empresa muy importante y le hacían un crédito de anticipo de primas. Y ese crédito lo pagaban una sola cuota a la cliente. Pero el data crédito figuraba como cuota mensual 2 millones de pesos cada uno. Entonces, ¿qué pasaba en el momento que el flujo va a hacer el cálculo de capacidad de pago? Pues se toma 4 millones de pesos y la capacidad de pago se la mandó para el piso de una vez. ¿Sí? Entonces, por eso, la herramienta digital es muy chévere. Cuando lo que me sale me ha aprobado de una vez, fuímonos. Lo que me sale negado, lo que me sale aprobado por menor valor, venga, miremoslo por este lado, a ver si podemos hacer algo para salvar el negocio. O si al cliente le aprobamos un valor y al cliente le sirve, pues seguimos adelante. Pero la idea es ser lo más práctico posible en la operación. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esa parte de la herramienta digital. Entonces, nuestro mercado objetivo pues, se aplica solamente para personas naturales, asalariados, independientes, formales independientes y no formales con experiencia crediticia. ¿Sí? La experiencia crediticia pues, la mide el banco de acuerdo a obligaciones con el sector financiero. ¿Sí? En el caso de operaciones BIS, si el cliente tiene muy buen perfil, digamos que no se le pide mucha experiencia crediticia. Pero para no BIS sí es fundamental tener experiencia crediticia en montos representativos. ¿Listo? Cuando hablamos de independientes formales, pues son aquellos que pues, presentan su declaración de renta. ¿Sí? Los no formales pues son aquellos que no declaran renta y de pronto manejan extractos bancarios muy poco o manejan algún negocio individual donde su operación la manejan a través de facturas, cuadernos, cosas de estas. Es un perfil que digamos que con el aliado es muy difícil de manejar porque para eso sí es fundamental que haya un funcionario del banco haciendo esa visita. Seguramente donde queremos llegar nosotros es que en ese segmento masivo ustedes también puedan interactuar con los gerentes del segmento. Y ya ustedes sí pueden ir de pronto con el gerente de la oficina de la avenida 19. No, venga, señor gerente, acompáñeme allí a visitar a este cliente. Y el gerente va, les toma mira las fotos del negocio, toma las facturas y pues hace un negocio de la mano para que el negocio pueda seguir adelante. Pero por el momento ese segmento de informales pues sí de pronto está muy restringido para el tema de aliados. ¿Listo? La edad de crédito pues oscila entre 18 y 70 años. 70 años, 365 días antes de cumplir los 71. El ingreso que pedimos nosotros mínimo es de un salario mínimo con una operación de crédito. ¿Sí? Si el cliente con el millón de pesos le da la capacidad para el monto que esté pidiendo, pues bienvenido sea, nosotros lo atendemos sin ningún inconveniente. En el tema de Mi Casa Ya, que es un programa de gobierno que espero que siga funcionando, según lo que se ha visto, parece que el programa continúa. El banco tiene una gran ventaja porque nosotros estudiamos al cliente con la tasa subsidiada de Fresh. ¿Sí? Entonces eso ayuda a que la capacidad de pago le aumente al cliente. Adicionalmente, nosotros podemos aceptar en un crédito hasta 4 solicitantes. ¿Sí? Con ciertas características que ahorita se las comento. Una ventaja también que tenemos nosotros es que manejamos las tasas fija y el cliente sabe desde el principio cuánto va a pagar su cuota desde el primer mes hasta el último mes. ¿Sí? Entonces eso también le ayuda mucho al cliente. El puntaje avanzas, que es lo que antes llamábamos acierta, pues mínimo de 600 puntos. Pero pues no quiere decir que de pronto algún cliente que tenga un puntaje un poco bajo no se pueda trabajar. ¿Sí? Pues eso obviamente tiene que ir con ciertas condiciones. Por decir algo, si yo tengo mi acierto abajo porque tuve una obligación con Movistar que me reportaron 1.000 pesos y resulta que el cliente no sabe y eso me bajó la acierta tremendamente. Si yo tengo mis obligaciones financieras con buen manejo, pues seguramente el analista de crédito me va a decir, no, pues este negocio pasa, si no tenga el avance mínimo requerido. ¿Listo? La vigencia de la aprobación para inmuebles nuevos manejamos hasta 540 días, 540 días de vigencia, y para vivienda usada la vigencia es de 180 días.
¿Listo? ¿Qué es importante con el tema de la operación digital para que tengamos en cuenta? Una vez nosotros tengamos aprobado el crédito ya en firme, nosotros debemos decirle al cliente que avance el caso para que llegue ya, para que se cierre la aprobación definitiva. ¿Qué es cerrar la operación definitiva? Que el cliente diga, sí, me interesa el crédito, entonces yo coloco mis referencias personales, coloco mis datos que me pida y básicamente le doy un siguiente y con eso el crédito pasa ya al siguiente nivel de aprobación, ya listo para iniciar legalización. ¿Sí? ¿Qué pasa si el cliente no hace esto? La operación en 45 días se cierra. Entonces es súper importante que el cliente haga ese pasito adicional para que la operación no se nos vaya a cerrar antes de los 6 meses o antes de los 540 días. ¿Preguntas hasta ahí? Cuando salió la carta de la aprobación digital, ¿se ha usado un nuevo que los mismos documentos para continuar el proceso? No sé, eso es como un defecto, es un formato ya que viene diseñado, pero he tenido como esa situación que pensamos que habíamos hecho mal la aprobación y se volvió a hacer y resulta que sale, digamos, pero el documento se quede para iniciar la legalización ya. Una vivienda usada le pide que permiso de ventas y unas cosas ahí que son como de vivienda nueva. En Toca la carta de aprobación cuando sale digital de usada, no sale... Tocaría revisar eso, Vane, para sí, que miremos si de pronto hay algo en la carta, porque claramente los documentos de usados y nuevos son totalmente diferentes. Pero no sale, no sale como Entonces ahí lo tenemos ahí, pero claramente, ahí que es importante, precisamente pues aquí también me acompaña Saret, que ya ahorita pues le presento mucho, de una vez presentemos al equipo. Aquí está Saret Rincón, que es nuestra coordinadora de legalización. Entonces digamos que Saret tiene un equipo a nivel nacional casi de 15 personas, donde manejamos todas las operaciones que están aprobadas del canal de aliados. Entonces, con Sared ustedes pueden revisar todo ese tema de la legalización. Ahorita, pues ella también va a dar una charla básica de lo que es el tema de la legalización. Y es muy importante que una vez el crédito vaya a arrancar la legalización, pues ya ustedes se desentiendan, no se desentiendan, pero que sí contacten al equipo de legalización para que sea el equipo de legalización el que contacte a ese cliente y le pida los documentos. Y ustedes siguen acompañando a su cliente, pues ya de una forma ya más con más satélite, ¿sí? Porque la idea es que todos los clientes en vivienda, todos son diferentes. Entonces yo puedo decir, no, que este le va a pedir, a este no le pido el predial, por ejemplo, pero puede haber un cliente que por la situación del cliente, oiga, sí, necesito su predial. Entonces eso lo maneja ya el ejecutivo de legalización y es mucho más fácil que él le pida los documentos al cliente y que el cliente ya tenga que interactuar también con ese ejecutivo para que ya él sepa quién es el que lo va a atender de ahí para arriba. ¿Sí? ¿Listo? Tú tenías otra pregunta también. Sí, claro. Todo lo puede meter por la herramienta digital. Hasta 2.000 millones, hasta 3.000 millones de todo lo puede meter por ahí. Esa es una pregunta muy interesante. Cuando yo tengo una obligación para un inmueble usado, pues se supone que la carta tiene 6 meses de vigencia, el cliente tiene que iniciar la legalización antes de los 6 meses. Si arranca el usado la legalización en 6 meses, el banco no vuelve a hacer nada. Pero para nuevos, como yo puedo manejar operaciones a mediano y largo plazo, si yo paso los 6 meses y no legalizo, entonces en los 6 meses interiormente el banco sí hace un recálculo nuevamente de información para ver cómo está el cliente y sus entradas de riesgo. Ahí no le miramos ni endeudamiento ni nada, le miramos que el cliente mantenga sus condiciones al 100, que tenga su acierta correcto, que no esté en mora. ¿Sí? Y es un proceso que es totalmente transparente para el cliente. ¿Sí? O sea, nosotros hacemos el proceso totalmente interno. Si llega algún problema en que el cliente diga, oiga, este cliente se sale rechazado, pues de una vez ustedes se enteran ya en el tiempo de que el cliente ya no va a poder continuar con la operación. ¿Listo? Entonces, cada 6 meses el banco va haciendo ese proceso de información. ¿Listo? Tengo una pregunta. Cuando, bueno, listo, me salió Dame un aprobado. segundito que tengo otra pregunta aquí en el auditorio, ya voy contigo. Dale, dale. El cliente que legalice dentro de los primeros 6 meses ya no va a dar ninguna consulta adicional. Ok, bueno, eso es el peso. En la oficina de registración solo hay uno. No, nosotros tenemos, en este momento tenemos 6 centros de vivienda. En Bogotá tenemos 2 centros de vivienda y tenemos nuestro centro de grandes constructoras, que seguramente ustedes manejan operaciones de inmuebles nuevos con constructoras grandes como Marval, Bolívar, Amarillo. Todos los clientes van a atenderse directamente en ese centro de grandes constructoras. Y a nivel nacional, yo tengo centro de vivienda en todas las ciudades principales, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Y adicional, tenemos 17 esquinas de vivienda en ciudades intermedias. Y adicional, pues tenemos toda la red de oficinas del Banco de Bogotá, donde los clientes pueden acercarse también a iniciar su proceso de legalización de las operaciones que tengan aprobadas. Exactamente. Y en todo caso, pues nosotros sí tenemos, digamos, nuestra operación concentrada en el centro que queda en Los Cerros, en la 80 con Caracas. Ahí está, digamos, tu equipo, el equipo de Sared de Bogotá está ahí, que tenemos más o menos 10 personas en ese proceso. ¿Listo? Y de aquí desde Bogotá manejamos ciertas cosas también a nivel nacional. ¿Listo? Que eso ya les cuento un poquito también más adelante del tema.
La pregunta de afuera, ¿cuál era? Por favor, ahora sí, te doy la palabra. Buenos días. Bueno, a la persona me salió aprobada. Tengo la duda de los documentos que tiene que llevar a legalización. Es los de ella, que es la fotocopia, certificación, bueno, en fin. En el momento que lleva esos documentos, también tiene que llevar el tradición y libertad, también tiene que llevar el pago de avalúo o escrituración, o solamente los datos de los documentos de ella. Te escuché como entrecortado, pero ¿estamos hablando de un inmueble nuevo o un inmueble usado? Usado. Si es un inmueble usado, nosotros llevamos el CTL vigente, ¿sí? Ah. Máximo 90 días, ¿sabes? ¿Qué pedimos? 90 días, 60 días. CTL con 60 días de expedición. Llevamos la última escritura de transferencia. Llevamos la promesa de compraventa autenticada. No necesita ser la original, pero sí que esté autenticada. Y ya con eso, pues el banco arranca su proceso de legalización. ¿Y también tiene que llevar el pago de avalúo? El pago de avalúo, digamos que lo hacemos cuando arrancamos el proceso de legalización. Pero si ustedes lo pueden ir adelantando antes, no hay ningún problema. Ustedes pueden coordinar con el equipo de legalización que ese cliente va a iniciar legalización y ya el banco les dice a qué cuenta tiene que consignar y cuánto tiene que consignar. ¿Listo? Nosotros hacemos algo muy chévere también que estamos empezando a manejar porque ya digamos que tenemos nuestro equipo completo de operaciones, que es que de momento que nosotros tenemos la aprobación de un crédito de vivienda usada, inmediatamente contactamos al cliente y le decimos, señor tal, bienvenido al Banco de Bogotá, usted tiene su crédito aprobado para compra de vivienda de un inmueble usado. Entonces ahí le compartimos los teléfonos del equipo de legalización. Obviamente mencionamos que la aprobación llegó aprobada a través de Vivienda Total y que a partir de ese momento, en el momento que él lo considere pertinente, podemos arrancar el proceso de legalización. Eso nos ayuda a que el cliente pues ya empiece a tener un vínculo con el banco y pues obviamente tenga una mayor confianza en la operación que está empezando a manejar. ¿Listo? Carlos Felipe, buenos días, con José Galindo. Yo, José. Carlos Felipe, una pregunta, y me corrige Iván, por favor, si estoy equivocado en el proceso. Actualmente, para compra de vivienda nueva con las constructoras, pues estamos exigiéndole al cliente que le pida los documentos a la constructora. ¿Qué pasa? Son documentos demasiado pesados, entonces no es tan fácil que hacer ese tránsito de la constructora al cliente y del cliente hasta nosotros. No sé de qué manera se pudiera subsanar eso, propongo yo. Mira la pregunta interesante que usted hace, porque precisamente de ahí la importancia de que una vez esté aprobado el negocio, el ejecutivo de legalización nuestro contacte al cliente para saber cómo puede hacer su proceso. Seguramente ese crédito que ustedes tienen aprobado en un inmueble nuevo, el banco en su base de datos puede tener muchos créditos aprobados de ese proyecto. Entonces ya el crédito aprobado de vivienda total pasa a la bolsa de aprobaciones de ese proyecto y el banco, ¿qué es lo que hace? El banco es el que contacta a la constructora, pide la titulación del proyecto, pide todos los documentos y arranca la legalización masiva de todos los clientes. Entonces no es necesario que ustedes le pidan al cliente esa información porque eso lo hacemos nosotros. Incluso muchas veces ustedes no saben, pero la documentación ya incluso puede estar en el banco. Porque si es un proyecto que ya inició legalización hace mucho tiempo y el banco tiene aprobaciones ya en curso de ese negocio, de ese proyecto, pues seguramente la titulación ya la tenemos nosotros en el banco. Entonces, de ahí la importancia que una vez el crédito esté aprobado, pues sea el banco el que tome al cliente ya en su control. Obviamente, lo que les digo, ustedes siempre acompañando a su cliente, no dejarlo solo, pero sí que el banco ya sea el que se encargue de manejar todo ese tipo de documentos que tienen que ver con la titulación. Por eso les comento que en el tema de legalizaciones, ahorita Saret también les cuenta un poquito para que vean ustedes cómo se maneja el proceso. Pero en el tema de nuevo es súper importante esa pregunta para que todos lo tengamos claro, porque nosotros seguramente vamos a tener más aprobaciones de ese crédito que ustedes nos presentan de ese proyecto. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos acá básicamente lo que les comentaba de nuestros perfiles de clientes. Tenemos asalariados, independiente formal, independiente no formal. En asalariado, pues es la persona, y ahí incluimos también los pensionados en asalariados, ¿no? Los pensionados son un clientes de excelente perfil para nosotros. Muchas personas tienen como el concepto de que el pensionado no es bien recibido en los bancos. Al contrario, el pensionado es el mejor perfil que hay para manejar créditos de cualquier tipo de línea. Entonces, el asalariado y pensionado, pues, tienen a través de un contrato laboral que obviamente pues requiere de ciertas condiciones. Ese contrato puede ser a término fijo, a término indefinido. Dependiendo de la condición del contrato, pues el banco mira ciertas características. Mínimo se piden 6 meses de antigüedad que tengan en su contrato indefinido, ¿sí? Si es contrato a término fijo, lo mismo también que tenga contrato a 6 meses como mínimo la permanencia. Si ya tiene renovación del contrato a término fijo, pues muchísimo mejor, porque eso le da mayor respaldo al cliente, ¿sí? Y se validan los ingresos a través de la carta laboral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si voy a manejar una operación BIS,
únicamente el documento requisito para trabajar el estudio de crédito es la carta laboral y pues obviamente la fotocopia de la cédula, ¿no? Y la solicitud de servicios financieros. Pero lo único que yo requeriría para un estudio de un crédito BIS es la carta laboral. ¿Sí? ¿En qué momento esa carta laboral se vuelve insuficiente para presentar el negocio? Cuando la carta laboral, la empresa de pronto es una empresa demasiado informal y dice el cliente se gana 5 millones de pesos. Y resulta que el banco cuando hace las consultas en Posiga, en toda la parte de Maregua, no, es que el cliente está cotizando únicamente por el mínimo. Entonces, claramente el cliente, la carta dice que se gana 3, pero pues obviamente la realidad es que se gana 1 millón de pesos. No, es que a mí me pagan otros conceptos de comisiones. Bueno, entonces ahí sí regáleme sus recibos de nómina para yo poder validar que esos ingresos que tiene adicionales definitivamente sí existen y se pueden comprobar. ¿Listo? En empresas normales que ya hacen su certificación bien, con la certificación laboral sería el único documento requerido para hacer No, si gana comisiones sí requerimos los recibos de pago de nómina. ¿Tiempo qué es? 2 meses. 2 meses, súper importante eso. El banco tiene en cuenta todos los ingresos que el cliente demuestre en sus recibos de pago de nómina de que sean constantes. ¿Sí? Hay gente que tiene bonificaciones constantes o trabaja siempre horas extra, recargón. Siempre todo lo que sea adicional lo mete. ¿Qué no tenemos en cuenta? Lo que son pagos eventuales. De pronto, primas trimestrales o bonos semestrales, ese tipo de ingresos no los tenemos en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Que por ahí la mano levantada? ¿No? Sí, ¿cierto? Un año, o sea, debe tener un año en el contrato, listo. Entonces debe tener un año. Generalmente los contratos que son por el Estado, que son los que les hacen una prestación de servicio por un año, los ideales se puedan analizar los últimos 2 contratos, el siguiente y el anterior, para variar la continuidad laboral. Entonces, de paso, aprovecho para presentarles a Lady Vanessa, que es nuestra oficial de broker, que es la persona que maneja normalmente el contacto con todos ustedes en la parte inicial de lo que tiene que ver con la operación de erradicación hasta la aprobación del crédito. Adicionalmente, Vanessa es la persona que nos ayuda con la generación de informes, mantenerlos informados a ustedes del estado de sus operaciones, y digamos que es como nuestro eje para toda la operación como tal del proceso. ¿Listo? Tengo una pregunta que estamos hablando de precisamente de tengo un cliente esta semana, un señor de un año hemos ganado 5 millones. Ahorita está contratado por una empresa americana, le certifican acá, pero la certificación es de $3.550, pero lleva 2 meses y el contrato dice prestación de servicios. Digamos que esos casitos puntuales ya toca revisarlos de una forma diferente, ¿sí? Porque digamos, así como me lo pintas, yo te digo que no es viable. Lo que pasa es que si allá tendríamos que mirar si el cliente es residente en Colombia o está viviendo allá, ¿sí? Porque puede ser que el hombre lo haya trasladado a la empresa y esté trabajando allá y sea residente allá. Si el tipo sigue manteniendo su residencia aquí en Colombia, pues ya no tendría que mirar si aquí en Colombia la empresa le puede confirmar los ingresos para hacer la verificación laboral. Si la empresa le hace la verificación laboral desde aquí, se podría manejar. Y obviamente, pues él tendría que tener su domicilio aquí en Colombia. Sí, lo que pasa es que lleva 2 meses y ahorita es prestación de servicios. Pero ya estaba antes con la empresa. No, con otra. O sea, no, entonces ahí sí no. Debe tener mínimo 2 meses y en la otra empresa pues tiene que haber durado mínimo 1 año. Sí, o sea, y ya como entró con contrato de prestación de servicios, pues ya se tiene que pedir 1 año. Entonces ya con 2 meses no servirá. No. caso que fuera un indefinido, sí se podría manejar. Indefinido tendría que tener mínimo 6 meses. Sí, la actividad laboral se varía mientras que el cliente no tiene un periodo de 30 días y donde sea la misma. Digamos, puedan darse los casos de que sean diferentes 6 meses, pero el mismo tipo de servicio. Es decir, si estuviéramos en el asalariado, podemos dejarlo sin problema, pero si ya como cambia prestación de servicios, la analista, puede variar el servicio que está cambiando sus condiciones a las que y aparte debe estar cotizando ahora por un mínimo, no cotizando es correcto. por el total. ¿Listo? Listo, bueno, ahorita en todo caso creo que más adelante está la diapositiva de lo que pedimos para la continuidad laboral, entonces creo que más adelante me parece que más adelante hay una información de esto. El independiente formal, pues se considera aquella persona que declara renta, ¿sí? Y nosotros, pues para evaluar las independientes formales, pues le evaluamos los ingresos por su declaración de renta. Como la declaración de renta, ustedes saben que viene prácticamente 1 año y medio atrás, pues los clientes también pueden soportar esos ingresos de la declaración de renta con extractos bancarios, o en algunos casos hay clientes que son de régimen común que declaran IVA, y esas declaraciones de IVA también se vuelven súper importantes para poder mirar los ingresos actuales del cliente.
Yo siempre arranco de lo más sencillo a lo más complejo. Si a mí con la declaración de renta me está dando la capacidad de pago para sacar el negocio adelante, pues yo no me pongo a pedirle nada más al cliente. ¿Para qué? Si yo veo que el cliente está apretado, que tiene alguna situación de pronto que en la declaración de renta me dice que aparte de sus ingresos operacionales tiene otros ingresos también, pues yo tengo que indagar a ese cliente un poquito para mirar qué más hace el cliente para poder tomar más ingresos. Entonces, en la medida que el cliente se vuelva un poquito más dispendioso, pues yo empiezo a pedirle más papeles. De lo contrario, pues yo arranco de lo más básico. ¿Sí? Si ya definitivamente el cliente por temas de endeudamiento o algo, la capacidad de pago definitivamente no le da o está reportado en centrales de riesgo, pues al cliente lo dejamos quieto de una vez para que no sigamos ni perdiendo tiempo el cliente, ni perdiendo tiempo usted, ni perdiendo tiempo nosotros tampoco. Pero siempre la idea es mirar a ese cliente a ver cómo hacemos para poderlo sacar adelante. ¿Listo? Entonces, para los ingresos, pues tomamos los ingresos brutos de la declaración de renta, ¿sí? Y sobre esos ingresos es que miramos la capacidad de pago del cliente. Si nos vamos a ir a extractos bancarios, pues tenemos que mirar los extractos bancarios del último trimestre y obviamente esos extractos tienen que mantener consignaciones graduales, ¿sí? No es que el extracto maneja 100 millones de pesos, si uno mira el extracto y es una consignación puntual que le hicieron porque vendió un apartamento. Entonces, eso no cuenta como extracto bancario, ¿sí? Entonces es importante mirar eso también. En el tema de declaraciones de IVA, pues obviamente las declaraciones de IVA sí me van a mostrar a mí todo el ingreso que ha tenido el cliente en el año en curso. Entonces, las declaraciones de IVA es un documento muy importante para valorar ingresos cuando un cliente de pronto esté ese perfil formal y que por algún motivo la declaración de renta no le está dando la capacidad de pago. ¿Listo? ¿Qué es fundamental en este tipo de declaraciones de IVA? Pues que se adjunte el formato de declaración con el recibo de pago que ya fue presentado. ¿Sí? No se puede aceptar que no esté presentada la declaración. Al igual que la declaración de renta. La declaración de renta también debe estar soportada con su recibo de pago. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí tenemos lo que les decía de la diapositiva del tema. Cuando son contratos a término indefinido, pues se pide que tengan mínimo 6 meses en la empresa. Para continuidad laboral tiene que llevar en el empleo actual 2 meses y que haya durado mínimo 1 año en el empleo anterior. Y que el periodo de cesante de ese cambio de trabajo no sea superior a 30 días. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con Banco Bogotá y resulta que me salió una oferta de vivienda total y me vine a trabajar juicioso con vivienda total. Entonces, después de que tenga 2 meses con vivienda total, yo ya llevo 30 años en el Banco Bogotá, entonces ya después de 2 meses de trabajar en vivienda total, podría sacar un crédito de vivienda sin ningún problema. ¿Listos? ¿Hasta ahí estamos correctos? Para empleados a término fijo que tengan más de un contrato, que tenga un contrato firmado con la misma empresa, se validará la antigüedad a partir de la fecha del primer contrato, que eso nos ayuda muchísimo. ¿Sí? Yo puedo tener clientes que tienen 2, 3 renovaciones de contratos y esos clientes, pues obviamente le dan un mayor respaldo a esa operación del crédito que estemos tramitando. ¿Sí? Que seguramente ese contrato, pues seguramente o pasará a término indefinido ya más adelante, o el cliente se ve que tiene una operación ya muy estable en su negocio. ¿Listo? Dale. Aquí. Una parte importante en el tema de mi casa ya es que el banco, por ejemplo, toma en cuenta los ingresos de subsidios, de transporte, alimentación. Yo los tengo en cuenta para mi capacidad de pago, pero para el tema de ingresos, no. ¿Sí? O sea que si yo tengo un ingreso del mínimo y resulta que tengo ingresos adicionales de 200.000 pesos por subsidios, yo tengo ingresos totales de 1.200.000 pesos. ¿Sí? Para el estudio, para lo que tiene que reportarse, lo que yo reporto a mi casa ya, es únicamente el salario de 1.000.000 de pesos. Entonces, estos auxilios me ayudan a que yo le pueda tomar más capacidad de pago al cliente sin afectar el tema de subsidios, ¿sí? Sin que se salga del rango de 0 a 2 o de 2 a 4. ¿Listo? ¿Carlos hasta ahí? Buenos días. Hola. Hola, mucho gusto. Habla con Dayan. Disculpa que le interrumpa, pero pues ahorita que mencionó el subsidio de mi casa ya, yo tengo un cliente con un crédito aprobado en Neiva. Él ya está en el proceso de legalización, pero cuando fue le dijeron que pues el Banco Bogotá en este momento no tenía el presupuesto asignado para mi casa ya. Me gustaría saber para cuándo aproximadamente o si tienen una fecha. Bueno, interesante pregunta esa también, muy buena, porque realmente indica en la coyuntura que estamos en este momento. No es el Banco Bogotá el que no tenga los recursos. Lo que pasa es que el ministerio saca unos cupos durante el año y en este momento pues esos cupos ya se acabaron. Entonces, hasta el mes pasado alcanzamos a retanquear los últimos cupos, creo que metieron 18.000 cupos y creo que el mes pasado ya finalizando agosto, no, a mediados de agosto se acabaron todos los cupos que había ya. Los clientes que alcanzaron a quedar marcados dentro de la plataforma de TransUnion, pues esos clientes siguen adelante con su proceso de Mi Casa Ya. ¿Sí? Porque ya quedaron con sus recursos reservados, con su subsidio reservado. Los clientes que no alcanzaron a quedar ahí, pues claramente tienen que esperar a que nuevamente el ministerio retanquee esos cupos y puedan seguir adelante con la operación, que me imagino que es el caso tuyo. Entonces, ¿a qué nos toca esperar? A que
Yo creo que de aquí a diciembre no van a retranquear más, aunque hay una pequeña posibilidad que lo hagan, pero según lo que hemos hablado e indagado, en un 95% no van a colocar más cupos ya. Pero seguramente a partir del otro año el programa se va a activar nuevamente porque según lo que dice el gobierno de Gustavo Petro, el tema lo van a mantener para Mi Casa Ya. Es algo que está apenas todavía sobre la mesa, no se ha confirmado, pero en teoría sí sigue el programa de Mi Casa Ya. Lo que no sigue seguramente va a ser el Fresh No Bis y el Fresh Bis. Eso seguramente sí no va a seguir. Pero él ¿Listo? igualmente le llegó la carta de que tenía el subsidio aprobado. O sea, quiere decir que... No, lo que pasa es que el banco no le llega, el banco lo que manda es la carta de aprobación diciendo que es sujeto a ese programa de gobierno. ¿Sí? O sea, que está dentro del rango de 0 a 2 salarios mínimos o 2 a 4 y que pues obviamente en el momento que inicie su legalización va a poder acceder al subsidio, pero obviamente en la parte de abajo pues también queda claro que pues estamos sujetos a la disponibilidad de los recursos del Estado, porque eso es un recurso del Estado, no es un recurso del banco. ¿Listo? Sí, claro, entiendo. Bueno, Lo que muchas sí gracias. tiene el banco, aprovecho para hacer la cuña, es que en el programa de Mi Casa Ya, el banco, aparte del tiempo que da el Estado, el banco da 8 años más de subsidio de tasa para el cliente. ¿Sí? Que creo que somos uno de los pocos bancos que tiene eso. Y en el momento que nosotros hacemos el estudio del crédito, lo estudiamos con la tasa subsidiada. Entonces, eso nos va a dar mayor capacidad de pago para el momento de que el cliente tenga más, pues la posibilidad de tener un mayor valor aprobado. ¿Listo? ¿Queda Muchas despejada la duda? gracias. Sí. Bueno, listo, perfecto. ¿Qué más tomamos en cuenta? Lo que les comentaba anteriormente, todo lo que sean comisiones permanentes y... Espérate. Comisiones permanentes, bonificaciones periódicas, sí, eso sí no va a entrar en el tema de capacidad, porque pues, obviamente es una bonificación que está llegando muy eventualmente. Todo lo que se pueda demostrar mensualmente entre los recibos de pago de nómina que le pagan al cliente, todo eso se toma en cuenta como ingreso. ¿Listo? Recargo nocturno, horas extras y otros auxilios que tengamos también que el cliente pueda recibir en algún momento. Lo que son bonificaciones, horas extras y recargos, ¿lo toman al 100%? Sí, sí, se toma al 100%. Buenos días, tengo una pregunta. Buenos días. Tú dijiste que el Banco de Bogotá daba 8 años adicionales al subsidio de la tasa, ¿cierto? En Sí, este caso, para el programa de Mi Casa Ya en este momento. correcto. En este caso, hay clientes que ya tienen que desembolsar sí o sí porque la constructora les está presionando y pues obviamente no alcanzan a esperar a las nuevas asignaciones de parte del Estado. El banco da ese beneficio porque no serían los 8 adicionales, serían los primeros años adicionales. Es decir, están amarrados ese beneficio adicional a la obtención del subsidio de Mi Casa Ya o lo dan independientemente de que tenga o no tenga. No, está amarrado, está amarrado. Y aquí no hay O subsidio de sea, Mi si el Casa cliente Ya. desiste del beneficio, ya el crédito sigue tramitándose como una operación común y corriente y no va a ninguna operación subsidiada. Ok, perfecto. Y una segunda Lo que el pregunta. banco sí está haciendo en este momento es mantener las aprobaciones, ¿no? O sea, lo que el banco sí está haciendo ahorita, que están haciendo, otros bancos, por ejemplo, no están manteniendo las aprobaciones. El banco sí está manteniendo las operaciones aprobadas. Sí, el banco se está dando el apo. Porque en el momento que un cliente me renuncia a mí al subsidio y yo estudio una tasa subsidiada, pues yo tendría que volver a reconsiderar ese crédito. Y si yo entro a reconsiderar ese crédito a las tasas que estamos actualmente, pues seguramente ese crédito no me va a salir aprobado. Entonces, esos clientes, la ventaja que tiene el banco en este momento es que está manteniendo las aprobaciones. No sé hasta cuándo, porque puede ser que en algún momento el banco diga, no, mire, definitivamente no se puede seguir manteniendo operación, porque ahora estamos volando la ley de vivienda o alguna cosa adicional que podamos llegar a tener inconveniente. Ok, tengo otra pregunta en un caso que me salió recientemente. Tengo una clienta, esta clienta recibe transferencias internacionales porque trabaja en un estudio No web. le estoy escuchando muy bien, hermano. Me escucha entrecortado. Yo no ahí soy yo o todos lo escuchamos así. Sí, señor, se Sí, escucha entrecortado. es que es alguien que tiene activado el audio y tiene cerca el teléfono al teclado porque se escucha el teclado, entonces para que lo silencien. Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha mejor? Ahora sí, ya perfecto, mano. Vale. Listo. Tengo una clienta recientemente que me llegó y esta clienta recibe transferencias internacionales porque ella trabaja como modelo webcam. No trabaja mediante un estudio, sino trabaja directamente. Tiene muy buenos ingresos, alrededor de 8 millones de pesos mensuales, pero el gran problema es ese, que recibe las transferencias internacionales. Entonces, perfilarla es un poco complicado. ¿Cómo se puede hacer ahí? No, ahí sí no tenemos como Juan. ¿Y tú ves alguna posibilidad? Ninguna. Empezando por la actividad económica, no es que sea muy aceptada por el sector financiero. Ok. Entonces ahí no podríamos hacer nada. Ahora, esas son actividades que están generando ya, que estamos viendo muy comunes, y seguramente el banco, pues seguramente entrar a evaluar ese tipo de negocios para ver si se puede manejar, ¿no? Pero pues en el momento no.
Ok, perfecto, gracias. Mi pregunta es con respecto a que en la carta de aprobación digital dice una tasa. Esa tasa la mantienen dentro del año y medio, dentro de los 6 meses, un mes, 3 meses. Muy buena la pregunta porque digamos hasta hace 2 meses el banco mantenía la tasa vigente, la manteníamos hasta que el cliente iniciaba legalización. Cuando el cliente iniciaba legalización, yo le mantenía esa tasa hasta el desembolso. Con el tema de tasas que están teniendo una subida ya totalmente, ya que mi política dice que va a subir otros 80 puntos básicos supuestamente este mes. Entonces ya ningún banco está manteniendo tasas de interés. Porque claramente, pues yo no puedo dar una tasa ahorita cuando mi captación la estoy haciendo al 14 o 15%. ¿Sí? Ya ahorita, por ejemplo, hay CDTs al 14%. Entonces, por el tema de intermediación financiera, si ya tengo CDTs al 14%, pues yo no puedo mantener una tasa por debajo del 14% ni palo porque entonces estoy perdiendo plata. ¿Sí? Entonces, la idea es que la tasa, en este momento, pues sí se mantiene la que está hasta el momento del desembolso. Pero no afecta lo que ya se aprobó, porque si No. va a subir la cuota igual no Afecta cuando por algún motivo reingresemos el crédito, que eso es otra pregunta muy interesante también. No reingresemos operaciones de crédito hasta cuando realmente sea una vaina que realmente justifique hacerlo. Mira, me pasó en estos días con otro aliado de nosotros, que pidió 185 millones de pesos y le aprobamos 170. O sea, le quedaban faltando 15. Y el cliente, no, que ayúdeme, que y la aprobación fue en mayo. Entonces el cliente soportó otros 2 millones de pesos de ingresos, pero cuando ya metimos la aprobación a reconsideración, la tasa ya no estaba al 10, sino estaba al 15. Ahí murió, ya no le aprobaron 170, sino que bajó a 140. Entonces, en este momento toca ser muy cuidadosos en la forma como nosotros radicamos las operaciones para que las radiquemos, no he dicho, si el inmueble es BIS, que sea radicado como BIS, que si es no BIS, quede radicado como no BIS, y que obviamente no vayamos a reconsiderar la operación a menos que sea una situación ya que haya sido América. Y para eso es importante, pues, que ya el equipo de legalización, pues, maneje con ustedes, pues, solamente ustedes comenten la situación. Mire, tengo este caso, y ya nosotros miramos si hagámosle o mejor quedémonos ahí, porque definitivamente vamos a tener problemas con la aprobación más adelante. ¿Listo? Pero si la tasa es digital, ahí te salen las 3 opciones en cliente obligado, se puede salir, pero la tasa con la que se escribió y con la que se aprobó. Pero sí, pues siempre, igualmente en la carta de aprobación está el ítem de que la tasa que aplica es la que está en Muchas gracias. Listo. Sigamos con la siguiente, por favor. Ah, ya aquí está, bueno. Uy, esto no se alcanza a ver bien ahí. ¿Me ayudas con esto? Sí, pero no veo. Entonces. Bueno, entonces acá tenemos los productos que nosotros tenemos en este momento con el banco. Básicamente manejamos lo que es crédito directo para BIS, para VIP, lo que es compras de cartera, pues que sí en este momento está un poco quieto por claramente las circunstancias, leasing habitacional familiar y remodelaciones. Lo que sucede acá, y digamos es el porcentaje que nosotros manejamos, los montos mínimos. Básicamente los perfiles aplican exactamente los mismos que se comentaron al inicio, perfiles de independientes formales o asalariados o pensionados, y ya independientes no formales sí serían muy puntuales los casos, a no ser de que pues tengamos todos los soportes. En montos mínimos, básicamente el único que tiene un monto mínimo por debajo de los 20 millones de pesos es la línea de crédito directo para VIP, que es, digamos, como el más bajito que sí tenemos. Nosotros financiamos, digamos que por política, para inmuebles BIS y VIP hasta el 80% del valor comercial por la línea de crédito directo. Y por el tema de leasing, estamos manejando al 80% para las viviendas no BIS. Leasing, les recuerdo, solamente aplica para la línea de inmuebles no BIS, no aplica para BIS ni para VIP. En cuanto al leasing, hicimos un ajuste recientemente. Podemos financiar hasta el 90% del valor comercial del inmueble, siempre y cuando el cliente sea un perfil asalariado o pensionado y pertenezca a los segmentos que el banco clasifica como preferentes y premium. Cuando cumpla las condiciones, se puede manejar el tema del leasing al 90%. Claramente esto debe estar desde la radicación. Digamos, si se radicó desde el año pasado y ahorita van a iniciar el proceso de legalización, yo no les puedo sostener pues de que sea el 90% porque fue una política que salió hace aproximadamente 2 meses. Exactamente. Ahí ya es como, bueno, el plazo, ¿sí?
ese del inicio hasta el 90% ya queda como política o tiene un tiempo limitado? No, en este momento inició hace 2 meses. Lo que sí tiene que cumplir el cliente es lo que te digo, que sea perfil asalariado o pensionado y que esté marcado como preferente o como prima, banca. Y que era como política. Exacto. Incluso estaba mirando cómo la mejoramos un poquito, pero en este momento quedó así. Pero vamos a mirar cómo le podemos mejorar. Y en temas de plazos, los mínimos son 5 años para todos los productos y el plazo máximo para lo que es crédito directo para BIS, para BIP, es hasta 20 años, lo puedo mandar hasta ese plazo máximo. Y para los no BIS siempre va hasta 180, 180 meses, que son 15 años. Hasta 30 años para BIS. Y hasta 20 años para no. ¿Listo? De BIS hacia atrás, hacia abajo, 30 años. Y para no BIS, 20 años. ¿El leasing, el RSI es el mismo, 30%? Sí. ¿Capacidad sobre el 50 o 70 endeudamiento? Dependiendo de la actividad. Digamos que eso va a depender. Eso también ya lo mira el perfil de crédito, pero eso, principalmente nosotros manejamos endeudamiento. O sea, me dices capacidad en cuanto a qué está bueno. ¿Cómo es? Ah, bueno, nosotros trabajamos en acelerados, podemos ir hasta el 80% más o menos. Después, antes que lo pasemos la que viene. Sí, que eso es lo que tiene que estar ahí, que lo controla un poquito. Adicionalmente, el banco tiene una política y es que la suma de las carteras de vivienda, las hipotecarias, la suma de esas cuotas, incluyendo el crédito que estamos estudiando, no puede superar el 40% del valor total del ingreso del cliente. Que estamos peleando para que no la quiten. ¿Otra vez? Si el cliente ya tiene una cartera con, no sé, hipotecaria, con BBVA, con la vivienda, digamos, suma todas las carteras que estén reportadas en centrales. Sobre vivienda. De vivienda, las carteras de vivienda, más la que yo le estoy estudiando, no sé, un caso, estoy estudiando un crédito y la puta me da $1 millón de pesos. Sumo los 2 millones que paga de Colpatria, sumo $1 millón de pesos que paga Banco Colombia y sumo la que yo estoy trabajando. Es decir, esa sumatoria no me puede superar el 40% del ingreso del cliente. Pero pues digamos que pues, entre los cambios que nos damos las tasas, se puede manejar. Paciente inversionista. Exactamente. Ya sabemos que no es. Pero eso lo estamos mirando para que lo quiten. O sea, yo creo que seguramente de aquí a diciembre ya estamos quitando esa política para que nos dejen únicamente la ley de vivienda como está contemplada la ley de vivienda. ¿Listo? ¿Listo, Vania? ¿Ya quedó sobre cerro, Cristo? Sí, ahí yo no sé si tengan alguna pregunta adelante. Bueno, ¿alguna pregunta en el auditorio? ¿No? ¿Ninguna? Dos meses. 2 meses. Y pues en este momento estamos solamente comprando carteras que están en pesos y se puede hacer la modificación únicamente en temas de plazo. O sea, yo le puedo disminuir, si en el otro le traía, no sé, a 20 años, yo se lo puedo pasar acá a 15 años, puedo hacer ese ajuste. ¿Y compran en el grupo o hay alguna restricción? Señor. Perdón. En la compra de carteras se está manejando solo disminución de plazo, no aumento de plazo. Se puede manejar también el aumento. Ahora sí, pues. Que si se compra el grupo ahora. No. Tenemos esa restricción de que no podemos. Tenemos que revisar muy puntualmente el caso, pero pues sí, no, generalmente no compramos masivamente al grupo A. Y lo mismo, solamente compramos a las entidades que están vigiladas por la Superintendencia Financiera. Listo. Okay. ¿Alguna pregunta en temas de política de crédito? ¿De pronto que tienen alguna inquietud? Disculpame, los ingresos de leasing, 8 millones, para financiar hasta el 90, ¿no se pueden unir o sumar con el otro familiar? Solo debe ser el tema. No, el cliente, tú lo puedes presentar, sí se va a sumar para el tema de endeudamiento, pero para perfilarlo en el banco para un segmento sí debe cumplir el titular principal, es el que baja o el que rige toda la operación. No importa que de pronto yo le esté postulando con un segundo que sí pertenezca al segmento masivo, si el primero es premium, la operación va premium. Yo lo puedo clasificar por volumen de ingresos, por volumen financiero, que es también el valor de la operación. Lo puedo clasificar por patrimonio bruto declarado en la última declaración de renta o la más reciente, y por ingresos también de la actividad.
si la tiene pues declarada o si la tiene con certificación laboral. En caso de, generalmente son como los médicos y personas de este estilo que lo manejan por certificación. En cuanto a esa, no hemos hablado de los independientes. No sé si Banco Bogotá no están hablando de los independientes. Nos encanta. Sí, bueno, con respecto a los independientes. Si la persona tiene declaración de patrimonio alto, pero los ingresos no son tan altos, los extractos sí son altos y tiene negocios, ¿lo puedo trabajar con algún perfil? Sí, nosotros lo que hacemos es que miramos la operación. Cuando cumple por patrimonio. Cuando cumple por patrimonio, lo que pasa es que puede darse en los casos de que sea el hijo de un empresario. Entonces, claramente él no tiene unos ingresos muy altos, pero patrimonialmente tiene todo el respaldo. Por patrimonio estaría declarado. Por ejemplo, si declara más de 400 millones en patrimonio. 2.000 millones. Para premium es 2.000. 400 millones Preferente. Preferentes. Entonces ahí digamos que lo que tú haces es cómo estimamos los ingresos de ese cliente. Si yo tengo unos ingresos con una declaración de renta, hablemos de 100 millones de pesos, como para colocar el nombre. Aquí está. Y yo tengo extractos de 500, pues claramente la relación no es acorde a ese crecimiento como tan grande. Entonces yo puedo tomar ese cliente hasta un 30% más de crecimiento, pero pues no le va a poder tomar los 500 millones de pesos. ¿Se entiende? ¿Sí es más o menos lo que me está preguntando? Sí, yo, o sea, tengo un caso de un cliente que está comprando una vivienda, necesita 450 millones. Lo tengo negado por culpa porque ellos no declaran, son comerciantes de San Francisco, no sé si tengan... Pues lo están declarando. Sí declaran, pero tú sabes que no declaran todos. No, Entonces no les da... No, pero me lo veía, yo puedo mirar los extractos y mirar la declaración de renta cómo está, pero bueno. Sí, si yo veo que los extractos tienen un movimiento acorde, y no mira que no tiene una variación injustificada. Sí, porque pues obviamente desde que yo pueda justificar la operación, pues ya puedo llegar al tema, pero... El banco lo maneja, digamos, extractos o también visita a la Cuando hay necesidad de cuenta. visita, hacemos visita. De lo contrario, pues no. Pero lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre la declaración de renta y los extractos, pues solamente no te va a tomar el 100% de los extractos. El caso puntual, ellos tienen dos empresas, una a nombre de la esposa, otra a nombre de la esposa, y tienen un edificio y recién abiertos. Pero ellos no mueven exactamente como les tienen que mostrarlo al banco, ¿sí? Pero necesitan, deben entregar, necesitan... ¿Pero tienen papeles? Yo los tengo. ¿Los tienen aquí? Sí. Siempre y cuando las actividades de comercio sean diferentes a todo el tema de joyería, juegos de azar. Son de calzado. No, sí, eso no pasa sin problema. Ok. Las anteriores son por el riesgo salvaje. O sea, por perfil pasa. Lo que me da cuenta de cómo tomar ingresos. Gracias. El ajuste que hacen del 30% es a la declaración de renta de acuerdo a los extractos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con el ajuste del 30%? Al cálculo que hace el analista para saber la capacidad de pago del cliente. La rentabilidad. Porque es que, sí, claro, porque yo declaro renta en 2020, pues tuve menos ingresos de los que tengo ahorita y no los puedo soportar sin extractos en este momento. Claro, entonces pues le digo, te puedo tomar extractos bancarios, pero que no sea una desproporción muy grande de la No, de acuerdo, pero hasta un 30%. Nosotros manejamos diferentes, eso normalmente no se dice en las capacitaciones, pero yo les cuento básicamente cómo uno puede tomar la alternativa de ingresos. En comercio yo normalmente puedo tomar máximo el 30% de los ingresos brutos, ¿sí? Para actividades de comercio normal. Hay actividades de fondo más específicas que son, por ejemplo, el comercio de combustible. El comercio de combustible, la rentabilidad de la gasolina es mínima. Entonces yo en rentabilidad de combustible máximo le puedo tomar entre un 8 y 10% a los ingresos brutos. ¿Listo? En el tema de independientes profesionales, por ejemplo, médicos, odontólogos que tienen sus propias empresas, pues solamente yo le puedo tomar hasta el 80% de los ingresos. ¿Sí? Eso ya dependiendo pues, del perfil de la actividad como tal. Y ya lo estás Es que digamos que esa cosa el banco no le gusta decirla. No, yo las cuento así de manera acá de nosotros, pero yo lo que no quiero es que el día de mañana me digan, mira, yo le saqué el 30% y ¿por qué no le ganan? ¿Sí? Vale, es como para que ustedes tengan un parámetro. ¿Sí? Entonces, comercio 30%, gasolina, combustible entre el 8 y el 10%, y independientes profesionales entre el 80%. Y empleados. Empleados sí va al 100%, no tiene problema. Digamos, taxistas con vehículos con un solo carro, con dos... Eso es importante tener en cuenta, porque nosotros la rentabilidad de transporte la tomamos de acuerdo al modelo de cada carro. ¿Sí? Entonces, carro hasta 5 años yo puedo tomar hasta 3 años de uso, le puedo tomar el 70% de la certificación que haga la empresa de transporte. Y el banco pues sí tiene unas escalas de ingresos para taxis, ¿no? Porque es que hay empresas que no, se gana 10 millones. No, el banco si es un taxi de servicio urbano le toma máximo 3,5 millones de ingresos mensuales. ¿Sí?
Y depende del ingreso, depende del modelo de carro, pues va bajando, 70, 50 y hasta el 30%. Listo. Eso aplica para taxis, para busetas, microbuses. El tema del transporte intermunicipal ya maneja una situación diferente. Cuando los buses aplicados a Copertana, Bolivariana, ya se maneja una escala diferente. Pero también manejamos los rangos bajos de ingresos de acuerdo a lo que el banco tiene establecido por tabla. Ahí no digamos que lo que se pide es que tenga pues experiencia mínima de un año también. Si yo tengo un solo taxi, pues que tenga por un año de taxi. Pero se considera transportar con un solo vehículo. Sí. Pero vehículo de placa blanca, ¿no? Que estén afiliados a empresa de transporte. No, de acuerdo. Es que de pronto digan, no, si tiene que tener mínimo 2 o 3 taxis para... No, eso sí cuando yo voy a comprar otro taxi. Entonces se gana una línea de crédito diferente. Si yo soy transportador y yo tengo una para el servicio público y quiero comprar otro vehículo, pues ahí sí me piden más pronto, tiene que tener mínimos para financiar el tercero. Pero para la vivienda no, para la vivienda de que yo tenga mi taxi, me tiene en cuenta mi taxi. Igual en el perfil de un rentista, lo mismo, es que no, yo tengo una casa y percibo 2 arriendos. No, es que el rentista tiene que tener más de un inmueble. No. Ahí lo importante es que el ingreso pues para que esté ahí. Ah, pues yo tengo una casa y tengo 10 habitaciones, entonces la tengo arrendada a comprar. No, eso no aplica. Ah, no es que sea un hotel. Eso es ya es más cuenta como hotel. Pero si es arriendo, pues es una casa, pues se toma en cuenta el contrato de arrendamiento de esa casa. Y obviamente se miran los dueños del inmueble y quiénes son. ¿Sí? Porque muchas veces, no, yo me gano 5 millones de pesos de arriendo, yo no voy a mirar la casa y son 10 propietarios. Entonces, de los 10 millones, pues toca dividir entre 10. ¿Sí? A menos que haya algún usufructo que diga, no, mire, es que la persona se va a ganar todo eso. Y lo bueno con Banco Bogotá también en la parte de rentistas es que no les exige extractos bancarios. O sea, solamente con certificado de tradición y libertad y contratos. Y pero lo que dice don Diego es que si hay más de un titular dentro del CTL, pues se divide la participación de ese arriendo entre todos. Ya, es que el caso, bueno, muy rápidamente, visité un cliente que es dueño único, es una herencia, es un muchacho, y él tiene un edificio, una casa esquinera, y son 6 apartaestudios y 4 locales. Es una casa inmensamente grande. ¿Qué es lo que pasa? Que él vive igual ahí. Eso no importa, que cada uno tenga su certificado. Igual tiene sus contratos y su certificado de tradición, y el promedio percibe unos 5 millones por todo el... Ahí lo que yo le digo, lo importante es que cada apartamento tenga su CTL. Lo que yo no acepto es que en la casa hayan 6 apartamentos, pero que sean con un solo CTL. Ahí sí no, porque ya tendría que coger, y obviamente así no acepto. Tiene que tener cada apartamento, tiene que tener su certificado individual. Pero entonces eso ya es propiedad horizontal. Un CTL. Claro. O sea, ya no es una casa con varias unidades de vivienda, entonces es totalmente distinto el tema. Claro. O sea, yo puedo tener una casa de 3 pisos y 2 apartamentos y un local. Y eso no es una casa con 2 unidades de vivienda, incluso mixta. O sea, eso no es vivienda. Pues ya tendríamos que mirar el caso puntual, pero tendríamos que mirar cómo está soportando los ingresos. Si el hombre tiene una declaración de renta y yo puedo identificar que efectivamente sí está declarando los ingresos, tenemos los 5 contratos de arrendamiento, pues ya no mira si tiene que declararse una excepción, considerando el tema del perfil del cliente. Pero ya son casos puntuales. ¿Sí? Yo les cuento la política general. Pero es un caso puntual que uno podría entrar a algo. Si uno mira, uy, no, el tipo tiene un patrimonio de 500 millones de pesos, o sea que la caja siete. Mire que los ingresos está declarando 200 millones de pesos, o sea que sí está declarando los arriendos. Entonces ahí podríamos entrar a revisar. Pues qué pena, pero aprovecho que sale de ese tema. Si hay una excepción, ¿en qué momento se hace la excepción? ¿Cuando se radica en crédito, en un formato? ¿Cómo es la política para ese sector? Pues después de que se han analizado por primera vez. Por eso digo, yo siempre arranco de la parte más básica a la parte más compleja. En la medida que yo le pida al cliente menos papeles, pues el cliente va a quedar más contento. Si a mí en primera instancia el crédito me sale negado por algún motivo, pues ya yo cojo ese negocio y empezamos a mirarlo más calmadamente y digamos qué hacer. Entonces, mire, toca pedir esta excepción por lo que dice, ¿cuánto me recuerdas su nombre? Jorge. Me dice Jorge. No, que es que el cliente tiene 2 apartamentos en el mismo inmueble. Bueno, nunca lo miramos. ¿Sí? O sea, no hay posibilidad, como yo ya sé que esa es una política excepcional, y no hay manera de que a la entrada yo pueda como de claro, si tú la tienes identificada desde el principio, claro. Como sustentar el negocio. Claro. Y hay alguna información, no hay una idea que tú nos des de cómo hacer ese planteamiento. Por medio de una nota al crédito se envía, pues en ese caso como es físico. Entonces se presenta la nota y pues como una carta de presentación. Ya les dice colocamos, usted le dice, mire, al radicado, mire, toca tener en cuenta esta excepción, y entonces el radicado ya coloca ahí una observación de que, ojo, ten en cuenta que si solicitamos revisar por excepción, ya que el cliente por política no aplica, pero tiene en cuenta que están soportados los ingresos, pues se puede mandar por excepción. Y ya nadie está bien.
Perdón. Yo venía escuchando, llegué tarde, pero vine todo el tiempo conectado a la capacitación. Y sobre el tema digital, esa es la dificultad que hay con ustedes y con otras entidades. Que el sistema digamos, la tecnología es tan inteligente que no piensa. Entonces, así es. O sea, definitivamente es un proceso. Perdón, no quiero aquí ser el punto medio de la vaca blanca, ni mucho menos, pero es una realidad de apuño de que uno hace doble trabajo al final del ejercicio, porque tiene que ser un cliente perfecto para que pase por el digital. Es que si uno ve que tiene cualquier pequita que se fue a viajar y no pagó la tarjeta de crédito 4 días después de la fecha, entonces ya eso el sistema lo va a negar. Correcto, eso es lo que les decía al principio. Y eso son un ejemplo de mil que pueden pasar, que al final del ejercicio la intención de ustedes es, hacerlo, metámonos en la tecnología, vamos a hacer todo digital, pero digital muy seguramente en muchos casos vamos a terminar haciendo doble trabajo. Bueno, pero lo pegaron o no lo aprobaron. Mira que me parte el tema digital, ¿cuál es lo que les decía al principio? La herramienta digital se creó precisamente para que el cliente de excelente perfil pase sin tanto problema. Antes de que existiera la herramienta digital, ¿qué pasaba? Que el cliente de buen perfil tenía que pasar el mismo proceso de los clientes que no tienen tan buen perfil. Entonces, cuando tengo la herramienta digital que me permite hacer optimizar eso para que mi cliente perfecto pase sin problema, pues obviamente el banco ya empieza a sacar esas operaciones y tenemos una cantidad de operaciones y maneras de operaciones que tenemos de esos clientes. Y ya nosotros nos dedicamos a estudiar el cliente que por perfil de pronto se toca dedicar un poquito más de tiempo. ¿Qué es lo que usted dice? Nos toca hacer doble trabajo. Pues, pero doble trabajo es meter una operación, se había probado, no se había probado, entonces cierro aquí y me voy para acá. Pero si me sale probado aquí, pues hombre, ya gané una cantidad de tiempo. Sí, para eso no tiene que haber la utilidad de la herramienta digital. Y por eso les decía a ustedes que la idea es que el masivo, todo lo que sea masivo, lo metamos por la herramienta digital. Y de pronto los clientes que sean de un perfil mucho más alto, como preferente o premium, pues tengo que alinearlos por físico. Ahora, si a mí me pasa el preferente y el premium por digital, pues bienvenido sea, porque ya únicamente son los documentos y se aplica la aprobación también en físico. Pero cuando un cliente tiene ese perfil, pues al cliente le gusta que lo atiendan mejor, que de pronto se le negara el crédito, pues el cliente ya le diga por qué le negaron. ¿Sí? Entonces el cliente se siente mucho más acompañado en ese proceso. Por eso es que yo les dije al principio que esos clientes es mejor que los manejemos con los gerentes de nuestros segmentos, referente premium. Y el cliente ya se vuelve mucho más asequible, ya le saca el tiempo a todo, ya contesta el teléfono. Nos ha pasado infinidad de cosas. De estos días, les cuento con experiencia, ahorita tuvieron la feria, ¿cierto? Y nosotros teníamos 3 clientes premium aprobados. Y que no nos vamos con ustedes, que porque es que ya aquí me están sosteniendo otro banco la tasa de interés hasta octubre, y que no sé qué, que dice cuándo. Pero el cliente sí empezó, nosotros quedamos aquí a la expectativa. Y el cliente finalmente terminó quedándose con el banco. Pero por el mismo relacionamiento que teníamos con el cliente premium. Porque el cliente premium nunca lo soltó. Mire, don Pedro, ¿cómo vamos? ¿Qué les dice otro banco? No, mire, aquí ya le están diciendo que como que la tasa no me la mantiene, no venga para acá ni para los negocios. Y sacamos los 3 negocios, ya 3 negocios de 1.400 y uno de 600 mil pesos. Por ese acompañamiento que hacemos. Entonces, por eso les digo, la herramienta digital nos ayuda muchísimo. Pero para clientes de segmentos preferentes premium no hay como la atención personalizada. ¿Sí? Esa es una cosa que yo he visto. En esta parte de segmentación, no sé si Ya, está claro. Listo. Ya la miramos. Ahí se faltaría pendiente varios sobre el uso de la herramienta del link digital para que expliquemos a ellos cómo debe ser la operación. Listo. No sé si tú lo Se tengas los por ahí. envío por correo. Es que yo lo tengo en un correo. Hay unos videos que quiero, pues, digamos, proyectarles para que puedan ver. Entonces, si quieres ver estándolo y saber, tú me ayudas un proceso de la política de legalización. Sí, por favor. Entonces, con eso empezamos a mandar eso por allá. Aquí está. Al correo de Aldigar o al de. Ya te digo cuál. Entonces, mientras tanto, pues aquí miramos lo que es la política de procesos. Ya te lo que sí se me completo y sí es importante que esté. No alcanza a coger a completo, oiga. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Bueno, voy a dar como un pasito a pasito de lo que es el trámite de legalización. En el centro de vivienda, una vez contamos con la aprobación, el radicador se encarga de enviarle la carta de aprobación a los clientes. Nosotros ahorita estamos haciendo una tarea porque pues, se detectó que efectivamente se contaba con la aprobación, pero pues muchos clientes quedaban perdidos. Entonces, el primer contacto que tenga el cliente generalmente se fideliza con él. Nosotros, una vez tenemos la aprobación, también nos comunicamos con el cliente y le damos como una orientación dependiendo del tipo de inmueble que él esté adquiriendo, los documentos que nos debe radicar. Hacemos el primer paso, que es la citación al cliente. Cuando se dice que son 3 meses antes de la fecha de escrituración, cuando son inmuebles nuevos.
¿Por qué? Pues para certificar que contemos con la titulación, que miremos qué documentos nos faltan y que el cliente no vaya a incurrir de pronto en demoras y demás al momento de cumplir con la fecha de escrituración que tenga pactada la promesa de compra-venta o en su otro sí. Entonces, por eso nosotros sugerimos de 2 a 3 meses que inicie teniendo en cuenta o teniendo como referente la fecha en la que vaya a escriturar o en la que tenga, digamos, de pronto la entrega de su inmueble. Aquí es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Estos 3 meses de anticipación se dan porque yo tengo que mirar qué tantas aprobaciones yo tengo de un proyecto. Por decir algo, si yo tengo 100 créditos aprobados del proyecto X, entonces yo tendría que adelantarme pues, con 90 días de anticipación a hacer el proceso de legalización para que el cliente me firme documentos de garantías, me pague avalúo de estudio de título, yo pueda mirar que la carta esté ratificada, que el crédito esté bien radicado, que si es no bis, que esté como no bis, que si es bis, esté como bis. Y ya en esos 3 meses, pues yo pueda sustanciar ese proceso antes de que llegue la escrituración. Entonces, por eso es importante que en la medida que yo tenga un volumen de operaciones importantes de un proyecto, pues me anticipe con ese tiempo. Ya dependiendo, pues, la operación. Si yo tengo nada más un negocio aprobado, pues, probablemente voy a poder arrancar un 15 días antes o 20 días antes. Pero esa importancia de la anticipación de inmuebles no es precisamente por eso. Para que el cliente arranque bien su operación desde el principio y ya nosotros, desde que tengamos nuestro cierre financiero ya que nos mande la constructora, pues ya yo puedo arrancar el proceso de legalización para entregar la carta final en un plazo máximo de 10 días. ¿Listo? Dale, Sara. Entonces son 2 casos, preaprobada la aprobación final, cuando ya está lo que hay de esos títulos y la validez. Sí, esa carta era cuando ya el cliente cierra y dice, ya, mire, yo doy tu crédito por 100 millones. Sí, yo puedo tener un crédito aprobado inicialmente por 130. Cuando pasa todo el proceso de avalúo, estudio de títulos, de esta operación por temas de valor comercial del inmueble, por X o Y variable, al final el cliente dice, no, mire, el máximo puedo tomar 100. Entonces la carta final sale por 100 millones de pesos, que es la carta con que la notaría hace la escrituración del inmueble. ¿Listo? Sí. A veces es por el tope de la financiación o a veces porque el cliente no necesita más allá de lo de la Sí, aprobación que el cliente tiene. le llegó una plata, entonces no, mire, ya no quiero tomar los 120, por ejemplo, ya la aprobación inicial que estaba por 120, pues se va a convertir al valor que va a tomar el cliente en la final. Básicamente es para aclarar cuánto va a tomar el cliente en su crédito. Listo. Entonces, eso como la aclaración para lo de los inmuebles nuevos. Para cada tipo de inmueble, digamos que se solicitan ciertos documentos. La mayoría son para inmuebles nuevos, pues porque la constructora debe cumplir con unos requisitos. Y para inmuebles usados, se manejan otro número de documentos. Entonces, ¿cuál es el ideal? Que el cliente, una vez cuenta con su carta de aprobación y ya tiene su inmueble visto, se acerca al centro de vivienda, a la esquina de vivienda o contacte, digamos, en los casos de primino preferente al gerente para que les tome las firmas, señora. No, tranquila, es la idea. Digamos que el proyecto, la torre por lo general ya puede tener un estudio de títulos aprobado de otro cliente que haya comprado ahí. Yo pregunto, si ese proyecto nunca ha hecho un estudio de títulos con Banco Bogotá, ¿quién le pide a la constructora los documentos para que arranquen ese avalúo 1 y 2? Si mi cliente, si esa torre ya tiene un aprobado estudio de títulos, ¿cómo puedo decirle al Banco Bogotá? ¿Será que esta torre ya tiene avalúo de estudio de títulos para homologar ese proceso? O sea, ¿se puede hacer así? Es que eso es lo que les comentaba al principio de la reunión. Cuando nosotros tengamos un caso de un cliente que tengamos un crédito, tú puedes tener un crédito aprobado en un proyecto, pero resulta que nosotros dentro del banco ya podemos tener 20 aprobaciones de un proyecto. Entonces, ahí la importancia de que ustedes, cuando ya el cliente va a iniciar legalización, el ejecutivo de legalización nuestro, pues ya arranque el proceso con la constructora. Ese ejecutivo de legalización tiene la manera de ver internamente si ese proyecto tiene más aprobaciones con el banco o no. Porque seguramente muchos clientes ya van a tener la aprobación ya cargada del sistema. Muchas veces, incluso en un inmueble nuevo ya de un proyecto grande, pues seguramente ya vamos a tener la visita del avalúo tipo al proyecto. Entonces ya vamos a tener una cantidad de cosas adelantadas que no porque ustedes tengan nada más un crédito, no quiere decir que el banco no tenga más operaciones. Claro. Obviamente eso hace. Y nosotros estamos en contacto con la legalización, si ahí van. Sí, aquí digamos que tú, aquí la persona como la docera, aquí creo que... Es Carmen. Entonces ya la que dice, mira, ese es el proyecto, el que tal el proyecto tal vez de legalización. Entonces ya sale, mira, pues el equipo del banco y tenemos que el proyecto tenemos ahí si tenemos más aprobaciones de ese proyecto. Si el proyecto no ha iniciado legalización, pues de una vez metemos ese crédito en la bolsa de los 5 créditos que tenemos todos ya. Coordinamos con nuestro perito que haga el lavado tipo del proyecto y relacionamos los créditos que tenemos aprobados. Y si es el primero, necesitan los documentos del estudio de títulos, ¿eso quién se encarga? Nosotros nos encargamos de mandar la constructora para... Como asesores no metemos la mano ahí. Ahora, si ustedes quedan a hacerlo, pues lo hacen, pero la idea es que el equipo del banco sea el que contacte a la constructora para decirle, mire, ya vamos a arreglar la legalización de tenemos esos clientes aprobados, regálale por favor la titulación del proyecto. Entonces ya ellos nos mandan
a través de los diferentes medios programas, por OneDrive, por una USB, por un esquema, lo que entiendo que para ustedes es un camello, traer una información de un RTH que dice cualquier cantidad de listo. Pero la idea es que esa parte la manejamos nosotros desde luego. Sí, pero pues digamos que sí está abierto que el que tenga los documentos pues no los aporte, porque lo importante es tenerlos completos para poder iniciar el proceso. Entonces, una vez el cliente se acerca al centro de vivienda o nos aporta los documentos, y hago la aclaración, ¿por qué? Porque para algunos casos, digamos que hay clientes que dicen, yo todavía no me puedo acercar a legalizar, pero ya tiene todos los documentos del inmueble que quiere comprar. Entonces nosotros recibimos los inmuebles, podemos iniciar mientras le damos el tiempito para que él saque y pueda acercarse a firmar los documentos. Eso sí, mucho antes del desembolso. Listo, vamos a decir para que adelantemos el tema del pago de las dos. Si el cliente está comprando una propiedad que tiene una hipoteca con otro banco, ¿se puede? Eso se llama un desembolso mixto. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros la operación? Cuando manejamos la operación internamente por leasing, nosotros manejamos una figura que se llama anticipo de leasing. Entonces, yo le desembolso primero al cliente una parte para que pague la deuda que tiene en el otro banco. Y una vez me traiga el CTL ya con las subsanado todo el tema de con el inmueble a nombre del banco y todo, pues le desembolso el excedente. Cuando es crédito directo, yo también manejo la figura, pero tiene que manejarse preferiblemente con notaría convenio y debe haber un compromiso tanto de comprador y vendedor de levantar esa hipoteca que queda pendiente del otro banco. ¿Por qué? Porque en crédito directo nosotros no hacemos anticipos de desembolso. Entonces yo lo que hago es que le desembolso al cliente el 100% del crédito. El cliente coge los cheques y dice, bueno, mire, este a Banco Colpatria y este para el vendedor del inmueble. El cliente va a Banco Colpatria, paga la deuda de Banco Colpatria, y una vez tenga el proceso ya avanzado, ya con pajes algo minutos, pues nos hace llegar el CTL del banco, ya levantando esa hipoteca. ¿Cómo manejamos el proceso inicial? Inicialmente el banco hace una hipoteca en segundo grado, traspasamos el inmueble a nuestro comprador, ¿sí? Hacemos todo el proceso, que el inmueble queda a nombre de nuestro comprador, que quede hipotecado en segundo grado a nombre del Banco de Bogotá, y ya cuando hagamos el desembolso por el que quede pendiente es levantar la hipoteca del otro banco, que es cuando terminaría la legalización de la garantía. Entonces, eso lo podemos hacer. Lo importante es que sí quedemos responsables nosotros de esa operación, que ahí sí ustedes como comerciales tendrían parte de esa responsabilidad. Porque yo le puedo decir a la vivienda total, listo, yo te hago el desembolso mixto, pero tiene 60 días para entregarme el CTL con el levantamiento de esa hipoteca. Con la boleta. Pues la boleta sería, si usted me dice, no, es que no, ya pasaron los 45 días, entonces no tengo el CTL, pero mire, tengo la boleta. Entonces ya, bueno, listo, ya con la boleta yo te doy otros 20 días para que me entreguen el CTL. Pero hasta que no me entreguen el CTL con el levantamiento de esa hipoteca, no queda legalizada la garantía. Y eso pues puede generar bloqueos para ustedes para que no puedan radicar que más adelante. Y digamos, ¿funciona hipotecario aquí, leasing allá, o leasing aquí, hipotecario allá, o tiene que ser las mismas líneas? Funciona leasing aquí, hipotecario allá. Okay. ¿Sí? Si es así, no sé, estoy diciendo lo que no es. O sea, si yo saco un leasing acá, puedo comprar un crédito. Yo puedo, sí, no, yo puedo recogerlo porque el desembolso es un anticipo para o sea, leasing para Banco de Bogotá puede recoger crédito directo del otro lado. Lo que no puedo hacer es leasing y leasing. Con un crédito directo. Sí, eso sí no lo puedo. Hipotecario aquí, leasing allá, sí. Hipotecario aquí, leasing allá, porque no se puede legalizar la garantía. Porque es que lo importante es que cuando yo haga la operación de desembolso mixto, el inmueble ya esté traspasado a nuestro cliente. Si yo tengo el leasing está en nombre de Banco de Vivienda, entonces yo no puedo desembolsar porque no va a tener garantía. Y a Vivienda tampoco me va a traspasar el inmueble al banco hasta que yo no le pague. Entonces ahí quedamos mal. Entonces, ¿qué puedo hacer? De leasing Banco Bogotá, recoger crédito directo de otro banco. O de crédito directo Banco Bogotá, recoger crédito directo de otro banco. O de leasing Banco Bogotá, recoger leasing Banco Bogotá. Eso también lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, eso se llama gestión común y corriente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Espera un segundito. ¿Alguna pregunta de las personas que están conectadas? No, hola Iván, buenos días. No, él ya respondió una que teníamos. ¿Ya respondió la pregunta? Listo. Sí. Entonces, tenemos otra ventaja competitiva con Banco Bogotá, como lo acaban de, ya también hasta ahora lo validaba, que vamos a poder comprar un inmueble que tenga una afectación por leasing mientras sea crédito hipotecario el que se haya solicitado con Banco Bogotá. ¿Listo? Okay. Sí. Yo le quería preguntar algo y era, estaban hablando del tema de los créditos digitales que pasan derecho cuando el cliente es muy buen perfil, está muy bien en centrales de riesgo. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas sería mejor, si uno tiene como duda con el cliente, perdón, sería mejor hacer el proceso normal, ¿sí? Para, si uno se da cuenta que de pronto el cliente no es como
¿sí? Pero el inmueble, es que, ¿te acuerdas el caso, Iván, que yo tengo? Un cliente. Pues si quieres, Eduardo, ahorita lo compartimos para avanzar con la capacitación. Sí, 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 listo. Porque ese de lo que habíamos hablado es que si tú ves que tiene cómo realizarse el crédito, se le hace una nota, se le hace una aclaración, una presentación del cliente y lo enviamos en físico, no digital. ¿Listo? Ok, listo. Espérame, entonces aclaremos lo de la parte de los créditos para... Yo como cliente del Banco de Bogotá puedo tener leasing aprobado con Banco de Bogotá para comprar un inmueble que tenga deuda con otro banco con crédito directo. ¿Sí? No puedo hacer leasing. No lo puedo hacer. A menos que sea leasing de Banco de Bogotá con el mismo Banco de Bogotá. Cuando es leasing, el inmueble en sí no le pertenece al cliente, sino le está perteneciendo a la otra entidad. Entonces, por eso no se puede hacer. Sí, yo es por lo que les digo. Cuando yo hago una obligación, digamos, en ese caso, yo tengo un cliente en Bogotá y el vendedor tiene un leasing con Bancolombia, él tiene que legalizar, y eso es un tema que puede volver un año, porque él tiene que legalizar, ir al Banco de Colombia, pagar la obligación y esperar a que el Banco de Colombia le escriture a nombre de él para él poder hacer el negocio con el cliente mío en Bogotá. ¿Sí? Eso es un tema de... Dicho, para que redondee un poquito, ¿qué se puede hacer? Yo puedo hacer algo que me permita a mí traspasar el inmueble a nombre de mi cliente y que me quede con hipoteca en segundo grado al Banco de Bogotá. Eso lo puedo hacer. ¿Listo? Y ese es el pago que se hace. Qué pena. Buenos días. Partido, digámoslo así. O sea, elegir al banco para que libere Entonces, una decía, cuando el cliente tiene leasing aprobado conmigo, pues yo le hago un anticipo de ese desembolso porque el cliente va a ir para allá. Y cuando tenga el CTL ya listo, me trae el CTL ya corregido a nombre del Banco de Bogotá y demás, y ya el banco gira el excedente. O sea, tiene que ser por leasing. No, pues le digo, cuando tengo leasing, yo tengo la posibilidad de manejar esa opción de anticipo. Cuando yo tengo crédito directo en el banco, yo hago todo mi proceso normal, como si no tuviera nada, mejor dicho. Lo único es que cuando salga el trámite, pues me va a quedar la hipoteca del banco en segundo grado. ¿Sí? Entonces, el cliente cuando yo le entregue el cheque, pues tiene que ir a pagar la deuda ya al banco que tiene la plata, esperar a que el banco le entregue la minuta y ya ir al registro para que haga la escrituración y levantar esa hipoteca que queda ahí pendiente. Oye, qué pena. Lo que pasa es que no entendí muy bien. Y cuando dices que si tiene un leasing con afectación, leasing con afectación, se puede como tramitar el crédito, no, ahí no me quedó como muy claro. ¿Cómo se hace el proceso que tú indicas con Banco de Bogotá y leasing? Pues el cliente tiene que tener leasing aprobado conmigo, o sea, con Banco de Bogotá. Sí. Sí, o sea, ahí no estamos hablando del inmueble para nada. Simplemente el cliente tiene una operación de leasing conmigo y me dice, no, es que yo voy a comprar un inmueble, pero tiene hipoteca con Bancolombia. Entonces yo arranco mi proceso de leasing, hago un anticipo, después de que el cliente me cumpla con una serie de documentos. Cuando yo le desembolso el primer anticipo al cliente, el cliente con esa plata paga en Bancolombia ya la plata y apenas siga el proceso, pues ya sigue el proceso de abogados, escrituración y demás. Y cuando tengamos el CTL ya a nombre del Banco de Bogotá, pues yo le giro el excedente. Pero ahí no estamos dando ninguna afectación. ¿Sí queda claro? Más o menos, la verdad. O sea, cuando tengamos un casito lo miramos puntualmente. Pero vuelvo a digo para que no se enrede. Yo puedo hacer una operación de desembolso mixto cuando pueda traspasar el inmueble a nombre de mi cliente y que quede la hipoteca en segundo grado a favor del Banco de Bogotá. Para que no se enrede tanto. Ok. Dale, gracias. Un compromiso entre las partes, ¿cierto? Eso debe quedar en la promesa de compraventa estipulada. El banco gira un documento, sí, debe quedar en la promesa de compraventa y aparte el banco hace firmar un documento de compromiso autenticado tanto por comprador como vendedor, donde ellos se comprometen a en 45 días entregar el CTL liberando la hipoteca del otro banco. Y claramente yo como comprador pues tengo que asegurarme que ese cliente haga eso, ¿no? Porque cuando yo desembolso la plata, ¿qué pasa con el vendedor del inmueble? Ya al vendedor le importa 5 porque ya... Entonces el chicharrón le queda al comprador. Pero el comprador ya como está viviendo en su inmueble, ya tiene su crédito desembolsado, muchas veces el comprador también dice, como que una cosa ni es, pues que eso es un trámite súper dispendioso. Y el vendedor también se Y el vendedor más, porque el vendedor ya le pagaron, no le importa así. recibió su plata, ¿qué afán tiene? Exactamente. ¿Qué puede pasar con ese cliente más adelante con nuestro cliente? Si yo no levanto la hipoteca de ese inmueble, y resulta que ese otro cliente tiene en Bancolombia otros créditos y llegó a incurrir en mora, Bancolombia me puede embargar mi inmueble por tener la hipoteca en primer grado a favor de ellos. Así ya el inmueble no sea del cliente. ¿Sí? Entonces Bancolombia nos embarga y por eso es que el cliente después dice, pues ¿cómo así? ¿Por qué? Porque usted no hizo el levantamiento de la hipoteca. Y por eso es que es muy delicado el tema. Es un tema que se puede hacer
pero sí toca estar encima de que el cliente tenga, dicho, concientizarlo de que tiene que hacerlo, porque ese es un trámite más del cliente. ¿Sí? Incluso yo que le aconsejo a la gente normalmente cuando hace eso, mire, deje 500.000 pesos, deje 1.000.000 de pesos a la entrega del CTL ya con el levantamiento de la hipoteca. Pues eso es un negocio que tiene que hacer allá entre ellos, porque yo no puedo dejar eso en la promesa de compraventa. Sí, porque en la promesa de compraventa a mí me exige que el inmueble del negocio tiene que estar cerrado en un 100%, yo no puedo dar pendientes ahí. Pero ellos sí pueden hacer una vaina que diga, bueno, yo firme una letra por 1.000.000 de pesos mientras usted me entrega el CTL con el levantamiento de la hipoteca, y cuando usted me entrega el CTL, pues yo le pago 1.000.000 de pesos. Y eso es una negociación que hacen entre comprador y vendedor. Pues ya es un tema ya de ellos, nosotros no nos metemos ahí con él. Y hay algo muy importante también es ser enfáticos, digamos, cuando se va con un trámite de leasing, porque se presentan varios inconvenientes, y es que a veces no queda claro que cuando es un leasing se maneja como anticipo. Es decir, que el vendedor no recibe la parte que le corresponde hasta que no nos entrega el certificado de tradición y libertad con la liberación de la hipoteca. Y en ese tiempo, o sea, digamos, en ese trámite pueden pasar 15, 20 días, lo que se demoren en realizar el levantamiento de la hipoteca. Igual para el asesor. El desembolso cuenta hasta cuando quede al final de la operación. Entonces, por ejemplo, yo hice ya el desembolso del anticipo, pero resulta que yo no puedo contar con eso en este mes, sino hasta cuando yo finalice mi operación, y eso es muy importante que siempre lo tengan en cuenta. Sí, tenemos claro lo que dice. O sea, a mí no me van a pagar mi comisión hasta que no termine de desembolsar el 100% de eso. Ah, no, que ya desembolsé 200, es que me llega la tica, no. Hasta que no desembolsemos nosotros 200. Lo que yo haría honestamente, yo ya título de asesora, es que yo le diría al cliente que no entregaba la propiedad, pues hasta que no estuviera todo legalizado, ¿cierto? No, pues lo que pasa es que eso depende, porque si yo le tengo a un cliente 200 millones de pesos, pues ya ahí están ahí en la también. Muy fácil por entregar 5 minutos. Pero eso ya es un tema que los clientes son los clientes. Y uno tampoco puede sugerir nada porque de pronto se devuelve. Sí. Ah, usted me dijo que sí le entregaron el inmueble, sí, pues yo quiero hacer. Entonces resulta que eso también puede joder contrario. ¿Listo? Hasta ahí que estamos claros, ¿sí? Listo. Entonces, una vez ya contamos con la documentación que se requiere para iniciar el proceso de estudio, nosotros hacemos la solicitud del avalúo y el estudio de títulos a las firmas que corresponda a cada caso. Entonces, una vez contamos con los informes, que ya digamos el ideal es que salga favorable y el inmueble cumple con las políticas del banco, pasamos a un proceso de revisión documental que realiza otra área de vivienda, y posterior a eso se emite la carta final, que es con la que se procede al trámite de escrituración del inmueble. No. Acá el proceso de legalización es ya posterior a la aprobación. Acá nosotros lo que hacemos el estudio es del inmueble. Ya el cliente fue estudiado anteriormente, ¿sí? Ahí realizamos entonces, bueno, el estudio del inmueble, el inmueble pasa, se genera la carta final. Con la carta final, entonces hay dos destinos. Si es nuevo, pues se le emite la carta final a la constructora con todos los documentos que ellos necesitan para proceder con su trámite de escrituración, o cuando es un inmueble usado, lo remitimos a nuestra notaría convenio para que contacten al cliente y de igual manera inicien el proceso de legalización. En estos dos caminos sigue un procedimiento similar, pero pues en los dos campos dependemos o de constructora o de notaría. Uno, pues porque digamos dependemos que el cliente vaya, firme, haga todo su proceso y su trámite de escrituración, o con la constructora, que dependiendo de los tiempos y del agendamiento que tengan con los clientes, asimismo ellos envían a los clientes a firmar escrituras. Una vez se firman escrituras, bueno, hacen todo un proceso interno, tanto constructora como notaría, en la recolección de firmas, de la fiduciaria, los vistos buenos que haya lugar. Y el último trámite que se realiza antes del ingreso a registros, cuando nos envían la escritura a nosotros, para el visto bueno del abogado y la firma del representante legal. Una vez contamos con la firma del representante legal, se les devuelve la escritura a constructora o a notaría para que la ingresen a registro. Ahí termina nuestro proceso de notaría. Una vez termina el proceso de notaría, pasamos al trámite de desembolso. Pero entonces, eso también de qué depende. Banco de Bogotá tiene, pues, digamos que varias posibilidades, por decirlo de alguna manera, de desembolso. Uno, con boleta de ingreso a registro, que es o con clientes que nos firmaron ya previamente en notaría convenio, con constructoras que cuenten con aval con el Banco de Bogotá, y ya. Esos serían los dos caminos para desembolso con boleta de ingreso a registro. Si es financiado, con escritura firmada y con el acta de entrega se procede al desembolso.
Esos serían como los procesos para el trámite de desembolso. ¿Qué más dependemos ahí? No, esos son los caminos para el trámite o el proceso de desembolso. Dime. Hazme un favor, y yo quiero, Iván sabe, de todas maneras tocar un caso particular que ha tenido bastantes dificultades, pero en términos generales ahí hablamos de unos tiempos que, pues en mi experiencia con 2 créditos que tengo andando aquí con Vivienda Total con ustedes, pues no se cumplen los tiempos. Esto digamos el perdón, avalúo y estudio de título es un proceso que dice que dura 3 días. Ajá. Es para una compra directa, un cliente que sacó un crédito normalito, un empleado del Estado saca un crédito por X monto, hace su trámite, lleva 9 días y todavía no tenemos respuesta. No, usado. Es un usado. Por eso le digo, este proceso que está aquí es para inmuebles nuevos. ¿Por qué? Porque es que cuando yo hablo de 10 días en un inmueble nuevo, ¿por qué lo puedo hacer? Porque yo estoy manejando figura de avalúo tipo, porque tengo un solo abogado manejando el proyecto, porque ya me adelanté 3 meses al inicio del proceso de legalización. Entonces, por eso Esto es para nuevos. Para nuevos. Para usados. No vemos los tiempos de los usados. Para usados, digamos que ¿a dónde llega la diferencia del usado en el tema de entrega? La diferencia principalmente en el tema de usados se da ¿por qué? Porque yo primero para avalúo comercial tengo que hacer una visita presencial. Y esa visita presencial está sujeta a la disponibilidad de tiempo que tenga el vendedor. Entonces, después de la visita que va el perito, se demora 9 días hábiles en una respuesta que el banco hoy en día dice que no le ha llegado el resultado del avalúo y el cliente llama al perito porque el perito le dice por qué razón, no sé. Y el cliente llama al perito, el perito le dice, yo entregué el informe al banco de tiempo, me da pena, pero dice que eso pasa y eso es un tema de comunicación de los comités. Nosotros hagamos de seguimiento. Sí, porque si no tenemos ya nuestros hogares propietarios que hay en proceso de legalización. Si yo tengo en el día 1 el crédito en visita a avalúo comercial, pues en el siguiente comité no puede seguir en el día 1, ya tiene que haber avanzado. Entonces es un tema más de comunicación que tenemos que coordinarlo contigo bien para que eso no pase. Normalmente yo le cuento las cosas que pasan en el general. ¿Qué es lo que pasa? No, mire, yo mandé el cliente al banco, sí, pues este vendedor está fuera del país y llega hasta dentro de 10 días, no tiene las llaves, entonces el caso se nos alarga 10 días la visita. ¿Qué más puede pasar ahí de pronto? Este caso no tiene ninguna de esas posibilidades de que suceda alguna de esas cosas, porque no sucedió. Programaron la visita, se hizo la visita, estaba el dueño, hizo pues su tarea, su labor, su gestión, el perito, listo. Entonces hay un tema de seguimiento, de la operación. Sí, los pero no tiene por qué pasar. Claramente pues no los cumplen. No, pero por eso digo que es un tema de seguimiento. Escúcheme, pero no al cliente no le puedo decir, es que el banco no me ha dado respuesta. Cuando se le dijo que en 3 días se entregaba el informe del avalúo y a hoy ni siquiera sabe si el avalúo salió favorable o no. Tocaría revisar el tema muy detalladamente qué es lo que pasó, pero alguna razón tiene que haber, porque los proveedores de nosotros son muy juiciosos en la gente. Entonces, por eso les digo, ¿qué puede pasar con un inmueble usado? Puede pasar eso. Puede pasar que cuando llegue el inmueble no salga con concepto favorable. Si uno lo mira que puede cumplir con condiciones, pues lo manda a un comité técnico y eso se demora más tiempo. ¿Sí? Y finalmente el comité puede decir sí o no. Pero pues eso es lo que puede llegar a pasar con un inmueble usado. Cuando un inmueble cumple con todo, pues vamos a teóricamente retrasos en el tiempo que demore el vendedor del inmueble en dar la cita para hacer el valor. Pero no puede ser diferente. O sea, no puede ser que pase bien, debe pasar máximo 20 días la operación. Sin ningún problema. Pero ahí vuelvo y le digo, lo importante es la comunicación que nosotros tengamos y los comités que nosotros vamos a hacer contigo para mirar cómo va el avance de nuestros casos. Y lo que le digo, si un caso estaba ahí en el día 1 en avalúo, pues ya la siguiente semana ya tiene que estar en otro proceso diferente, no puede seguir igual. A menos que haya alguna razón que justifique el porque está ahí. Eso es un tema ya de comunicación y precisamente la ventaja de tener el seguimiento y acompañamiento que Banco de Bogotá ofrece en el proceso de Europa que estamos teniendo actualmente. ¿Sí? Entonces, por les comentaba al principio, nosotros tenemos nuestra célula ya aquí en Bogotá, en el centro comercial Los Héroes de la 80 con Caracas, ya estamos completando el equipo, nos falta contratar 2 personas nada más, y con eso ya tenemos un equipo completamente formado que permita cumplirles a ustedes con esto. Porque les sirve a ustedes y nos sirve a nosotros también. Sí, yo como jefe de broker tengo una meta grandísima para cumplir mensualmente. Y ustedes, yo sé que ustedes como aliados también tienen otros bancos con los que trabajan. Si Banco de Bogotá no les da la talla, pues ustedes trabajan por el cuerpo. Y ya. Y a mí no me interesa que ustedes trabajen conmigo. ¿Sí? Ahora es que el asunto más que una queja formal es que uno entiende también que la operación de ustedes es muy grande. O sea, no es mi crédito el que está pendiente, seguramente va a haber muchos. Pero mire que no es grande, pero mire que nosotros teníamos un equipo exclusivo para eso. No, totalmente de acuerdo. Yo me dijo que eran 3 días y ahora
ya no son vaina de... Totalmente, eso todo tiene que tener justificación. ¿Listo? Muy importante el tema de usados, el tema del desembolso con tableta de ingreso al registro, para que ustedes lo tengan en cuenta, que va con la notaría convenio del banco. O sea, todos los trámites de usados deben entrar con la notaría convenio del banco para poder desembolsar con tableta. Yo no puedo obligar a un cliente que trabaje con la notaría convenio, pero el cliente que no trabaje con la notaría convenio, pues me toca decirle qué pena, pero me toca esperar a que tenga su escritura registrada. Y lo mismo para constructoras que no sean reconocidas, hasta cuando tenemos la escritura registrada podemos iniciar con el proceso de desembolso. Listo. En el caso de los nuevos, pues ya dependemos de lo que decía saber, dependiendo de la constructora con la que estemos trabajando. Si ustedes me dicen a mí, no es que tengo un negocio de constructora Bolívar. Ah, mire, qué chévere, porque constructora Bolívar tiene con Banco Bogotá un acuerdo de servicio que dice que todo se desembolsa contra firma de escritura independientemente de. Entonces ustedes pueden quedar ahí también de chévere, porque, uy, este crédito se me va contra firma de escritura. Si es una constructora Pedro Pérez Limitada, que seguramente no está vinculada al banco, pues obviamente ese caso va a ir hasta el desembolso con la escritura registrada. ¿Qué es lo que podemos hacer también para que ustedes tengan en cuenta? Si ustedes tienen una constructora que no está vinculada al banco y ustedes empiezan a tener bastantes aprobaciones y van, entonces dice, uy, Diego, mire, es que ya tengo esta constructora que no trabaja con ustedes, pero tengo 15 aprobaciones. Entonces yo voy con el especialista de crédito individual, visito la constructora, le pido papeles para que gestionemos un cupo que se llama cupo aval, y con ese cupo aval entonces puedo desembolsar con tableta de registro. Si yo rectifico eso con tiempo, pues puedo llegar a tener el desembolso con tableta de registro sin ningún problema. Si no, pues nos toca comprar la escritura registrada. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con el tema de la legalización. En tema de juegos nuevos, lo que les digo, el banco tiene un tiempo de 10 días, ¿por qué? Porque mañana la seguridad de otro tipo, porque yo arranco la recalificación por reglamento de cooperación horizontal en borrador con el papel notarial con la boleta de ingreso al registro, porque trabajo con el folio de atención. Entonces, por eso puedo arrancar con unos tiempos de legalización mucho más cortos que el usado. En el usado sí me toca tener toda la documentación. ¿Listo? ¿Ya tiene? ¿Ya? Listo, entonces, la última parte que es lo que quiero que ustedes aprendan muy bien es el tema del manejo de la URL, para que obviamente no cometamos de pronto errores o sepamos cómo actuar cuando tengamos alguna situación particular. Porque digamos que ahí nos está entrando el masivo de la operación y eso tenemos que tenerlo perfectamente claro. ¿Listo? Entonces, ya aquí es que despedimos las dudas que ustedes hayan tenido y con eso pues cerramos la capacitación del día de hoy. Sí, claro. Listo. Entonces, nosotros entregamos a Vivienda Total una URL particular, que es importante. Parece bueno. Entonces, lo que les comentaba, nosotros a cada uno de los aliados les entregamos unas URLs que nos dejan la huella de que pues efectivamente ustedes que son comerciales de Vivienda Total realizaron esa operación, para garantizar que pues todo el tema de pago de comisión, seguimiento y demás no tenga pues ningún problema o ningún inconveniente. Acá vamos a ver el ejemplo con una URL de un autenticador de prueba. No es la misma que ustedes utilizan, pero sí es para que vean el proceso de erradicación y que vean que esa misma URL debe ir en todo el proceso de principio a fin. Si llega a pasar que el cliente, no sé, yo como asesor se la compartí a mi cliente
yo no sé si el cliente sí la puso y después se fue y después volvió y ya el internet refrescó. Cuando refresca y el cliente ingresa desde esta misma plataforma, esa operación no está quedando marcada para Vivienda Total, eso está quedando como autogestión del cliente. Entonces es importante, muchachos, en el momento cuando nosotros realizamos la consulta, recuerden que en el ABC tenemos nosotros el enlace directo de la URL que nos entregó Banco de Bogotá para Vivienda Total. Lo que dice pues Vanessa es totalmente cierto. Si nosotros no estamos haciendo el acompañamiento a nuestro cliente y esta persona por alguna razón se le cayó el internet o el celular tuvo problema, la misma URL lo va a llevar directamente a banco y allí puede decir sigue tu proceso o solicita de nuevo o solicita aquí. ¿Qué pasa? Que esos negocios ya no quedan contando para Vivienda Total, sino para el banco. Entonces adivinen qué pasa, pues que esa plática se nos puede estar perdiendo. Entonces, importante esa aclaración. Sí, es súper importante que lo tengan presente porque ya van a ver, si quieres ya le podemos dar play. Dale play, por favor. Lina. Cuando ustedes entregan o cuando el cliente entra por la URL que nosotros le entregamos a ustedes como Vivienda Total, al cliente de inmediato le va a solicitar es que ingrese su número de cédula. No le va a aparecer este spam que es la página del banco, que es donde termina viviendadigital.co. Hasta ahí eso ya no está contando, digamos, pues para Vivienda Total, sino que va como autogestión del cliente. Ahí ya. Dale play. Ya. Listo. Entonces, acaban de hacer la solicitud de una operación. Esto es lo que van a ver tal cual ustedes tienen la URL de Vivienda Total. En la parte superior del link, donde voy a ver el link, siempre me debe aparecer la misma URL que ustedes tienen, que es más extensa. Si por algún motivo yo ya veo que eso es más cortico, eso ya no está por algún lado quedando. Acá van a ingresar la información general del cliente, los datos básicos para las consultas principales de centrales. Entonces, nombres, apellidos completos, fecha de nacimiento, tal cual está en la cédula. El estado que pertenece, número de celular que tiene actualmente. Todos estos registros nos van a quedar a nosotros en bases. Correo electrónico. Importante colocar bien número celular y correo del cliente, por favor. La ciudad donde se está ubicada, donde está viviendo, esto también para que, digamos que lo podemos manejar a nivel nacional, pero para que sepan a qué oficina va a quedar asignado, porque por georreferenciación del cliente, el mismo sistema identifica cuál es la más cercana a él. La ocupación, ahí sí depende, lo que les decía, los 3 perfiles que maneja el banco. En este caso estamos haciendo un ejercicio con un asalariado para vivienda usada. Hacemos la parte de validación de identificación para evitar que pues, el cliente, al ser un proceso digital, esté sufriendo algún tema de usurpación de su personalidad o de su identidad, y hacen una verificación por esta parte del autenticador. Algunos casos pueden presentarse que al cliente le pida un reconocimiento facial. Esto generalmente es cuando el cliente ya ha sufrido con otras entidades de tema de que lo han suplantado. No se dan todos los casos, pero sí se dan algunos. Cuando este código de seguridad nos llega por mensaje de texto, le dan en la opción no llegó el código y ahí le va a llegar por medio de WhatsApp. Cuando sale en esos pasos que va a salir 100%, volvemos a intentarlo. Lo que sucede es que a veces la plataforma de Mi Casa ya está caída, puede que de pronto haya algún proceso interno que estén haciendo ajustes en el banco, que también a nosotros, digamos que nuestros sistemas también pueden caerse por momentos y a nosotros el área de digital nos reporta. Siempre digamos que si ya el error persiste, sí les recomendamos que puede suceder que el cliente ya tenga una operación activa con el banco o en su defecto, digamos que pues no puede continuar por alguna razón puntual que no te va a decir está reportado. Nosotros tampoco tenemos acceso a saber esos códigos
a qué rechazo hace pertenencia, porque nosotros no tenemos digamos que el área de seguridad bancaria no nos comparte esa información. Si nosotros vemos que es un cliente que vale la pena, tocaría de forma por físico. Acá ya le está solicitando la información del tipo de vivienda. Si se dan cuenta, siempre en la parte inferior no ha cambiado la URL, es decir, a ustedes les va a salir en alguna parte, dice vivienda total, que es la que sigue trabajando con nosotros. Y acá, hasta que carga toda la parte superior a verde, es que nos van a solicitar datos tanto del cliente, los titulares, que son máximo 2 los que yo puedo radicar por este link. Y ya es como información que sí recomendamos pues que no la coloquen verídicamente, puesto de que también después nos van a hacer un seguimiento tanto para contactar al cliente y demás, y puede que pues nunca le llegue la información, teniendo en cuenta que el registro no coincide con lo que reportaron en el inicio. Estas preguntas de tipo de o cuántas personas tiene a cargo también pues lo tienen en cuenta para lo que le toman en ingresos del cliente, porque pues claramente va a ser diferente que yo no tenga responsabilidad de pronto de mis hijos y yo sea una persona sola. Entonces yo voy a tener menos, digamos, como castigo o gastos financieros que me va a tomar el mismo sistema o los motores. Muy poco probable que salga aprobado de una vez. Cuando son dos titulares, siempre te tiene que ir a estudio. Las aprobaciones en firme, que nosotros llamamos, que son las que salen en 5 minutos, aplican para asalariados o pensionados, que sean un único titular en esa operación, que su monto no exceda los 200 millones de pesos, que es lo que estaría solicitando, y que no tenga ingresos adicionales diferentes de su salario, porque estos ingresos adicionales sí tienen que pasar por analista. Cuando yo tengo una persona que cumple solamente con el salario y es lo único que él tiene, las bases, esos motores de búsqueda que utiliza la plataforma digital, contrarresta a cuánto está el cliente declarando y pues digamos en temas de seguridad social y demás, que son las consultas a Marego, y ahí ya nos puede decir fácilmente si el cliente lo que me está diciendo efectivamente es correcto, y ya yo le puedo entregar su aprobación sin cargar documentos. Cuando sí son dos titulares, sí tiene que ir a su cliente. No sé si ya lo mismo se lo vamos a ver. Espérame un segundo. En esta parte es cuando van a ir acá ya le salió aprobado, le da las opciones. Acá están las tasas de interés, que era lo que nos mencionaban al inicio, estas pueden variar. Y aquí el cliente toma su carta y piensa que ya el caso, listo, yo ya la tengo, debe ir. Quiero creo que sí está rodando, como demorado, pero dice, quiero o las tres, o cualquiera de las tres opciones que el sistema le presenta, y ahí ya lo va a llevar a esta plataforma, que es donde le dice, tu leasing ha sido aprobado, continúa con tu proceso, ok, y en la parte inferior le dice, quiero continuar. Si yo no le doy ese paso, eso no queda en el sistema. O sea, se puede cerrar la aprobación. ¿Puedes pausar un segundo, por favor? Para hacerle de ahí como la recomendación, que tienen la opción 2 veces de descargar la carta PDF y enviarla al cliente, porque a veces suele suceder que se confían en que el sistema la envía al cliente y eso es cuando van a pedir la carta que el cliente no la tiene y demás. Entonces el comercial puede descargarla desde ahí antes de, y el sistema 2 veces le reconfirma esa información. Entonces ya en este caso ya el cliente puede iniciar su proceso de legalización y le va a decir, tu asesor o tu comercial que va a quedar asignado es, no sé, Pepito de la ciudad de Barranquilla, ejemplo. Pero sí, siempre quiero continuar. Ahí es donde venía la parte donde mi jefe les comentaba que la aprobación se puede cerrar. La gente se confía de que ya estoy acá, ya tengo mi carta, pero el banco nunca recibió la confirmación de que efectivamente el cliente le sirve. El cliente puede decir, no, lo que me aprobó no fue lo que yo necesitaba, el cliente nunca confirmó, entonces el sistema toma o entiende que pues no le interesa, la cierra y después ve, no, pero es que yo ya iba a iniciar el proceso. Pues usted nunca continuó, pues no tenemos nada que hacer. Exactamente. Pero sí, esa es la recomendación. A ver.
digamos que para que no pase el tema que nos lleguen los casos, por lo general yo les hago un análisis de endeudamiento antes de hacer esos procesos. Súper bien. Para ver cómo la fila. Sí, claro. Banco de Bogotá, no sé si seas tú la persona que lo pueda orientar o si este sea el momento, para saber cómo analizan el endeudamiento, sobre todo a nivel de tarjetas de crédito rotativos, cómo es ese castigo, porque normalmente uno se va a una cuota social y se va al endeudamiento, no se ve el endeudamiento global, ustedes cuánto es el porcentaje máximo, pero en tarjetas y rotativos, ¿cómo se calcula la cuota? La cuota nosotros tomamos, o lo que toma cuando es digital, el sistema simplemente me dice o va a data crédito y no sé, data crédito reporta que sí, efectivamente el cliente tiene una tarjeta de 1.500.000, por decir un caso, pero resulta que en la cuota, el actual del cliente está en 50.000 pesos esa tarjeta. Él entiende, listo, el cliente está pagando 50.000 pesos en el escenario donde no tuviera nada aparte. Ese es el endeudamiento que le estaría tomando sobre la tarjeta. Pero si él la tiene cero, una tarjeta de 1,5 millones, la cuota le sale cero. Sí, no, la va a tomar, la entiende como cero. O lo mismo, hay casos donde dicen no informó. Ese que dice no informo, a veces es Itaú y Colpatria, que tienen un valor, o sea, tienen un crédito. Colpatria era el que anteriormente, no sé si ya lo están ajustando, pero anteriormente estas carteras que yo les mencionaba al inicio de vivienda, las reportaba como un consumo. Y cuando ellos iban a efectivamente validar de qué pertenecía a eso era una hipotecaria. Nosotros tendríamos, o sea, hay el analista cuando entra a estudios, que eso sí no lo hacen los motores de búsqueda, lo hace una persona, un analista de crédito, dice, no, yo ya le tengo que tomar este por otro lado, pero es la manera como lo toma el sistema. Lo mismo pero que... en ese caso, por ejemplo, si el sistema lo leyó consumidor y ya le dieron la carta, ya. Sí, hay lo que el cliente se tiene. Sí. Ese espacio, pues, porque el sistema... Eso es lo que hacen las bases de Marego, porque ellos simplemente lo que hacen es verificar que el ingreso que están teniendo o que el cliente me está reportando, no sé si me dice me gano 2 millones de pesos, yo voy y consulto, salud cotiza sobre 2 millones, pensión cotiza sobre 2 millones, es decir, ese cliente me está diciendo la verdad. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, entonces el sistema analiza la cuota que arroja la civil. ¿Qué pasa si el invitado le llama un cliente totalero? Es ese cliente que manda todas sus tarjetas de crédito un mes. Entonces la cuota va a quedar en piso, pero no paga de uno. ¿Qué pasa? Es que ese cliente vive endeudadísimo. Yo tengo ese caso en particular, tengo clientes totaleros y nunca tienen en cuenta que el cliente se endeuda, paga en tarjetas 7 millones mensuales, pero todos los meses paga 7 y él paga hasta la gasolina, hasta el mercado, hasta las propinas con tarjeta. Es un cliente que, en el caso de Itaú, perdóname, no sé si sea igual con el Bogotá, está sobreendeudado, vive endeudado, con las tarjetas superiores al 80 y no sirve. Lo que sucede es que es realmente lo que el cliente paga. O sea, si yo me voy y me miro mi central, porque pues en data crédito yo sí veo el reporte, veo el score, veo las carteras que ha tenido activas, la que tiene ya vigente. Y en la parte donde me dice el cuadro, si el cliente paga y efectivamente el extracto de este mes le llegó por 2 millones de pesos, si el cliente me dice si gana 2 millones de pesos, ¿con qué va a vivir el cliente? Entonces mi pregunta es, ¿va a salir pegado por endeudamiento? Sí, claro. Entonces yo tengo que entrarlo por tradicional y tendría que decirle al analista, venga, echa 4 vale, pero casi saldo y arranca otra vez. Sí. Exacto. O un saldo al día. O sea que si el cliente en ese caso es un cliente que tiene 12 tarjetas de crédito que le suman 150 millones de pesos, desde que las tenga en cero no le afecta la capacidad de... No. Si es un saldo que el cliente tiene disponible, que lo que hacen es diferirlo en 12 meses, pero no le van a tomar, o sea, a mí lo que me importa es lo que hoy Data Crédito me reporta que el cliente, no sé, de esos 12 millones de pesos que tiene tarjetas, tiene pagando 2. Ese es el endeudamiento que le tienen en cuenta. Solo lo castigan con los cupos disponibles. Exacto. No, es el único banco del sistema financiero que no lo hace. Pues es muy bueno y muy malo. Porque no, bueno para unos. Y también importante, muchachos, de que cuando salga el tema de la aprobación, ya después de que nosotros le damos, quiero continuar, por favor, hay muchos casos que no tenemos identificados dentro de Vivienda Total de qué ejecutivos son. Entonces, súper importante que ingresen de nuevo a la herramienta del ABC y nos reporten ese caso. ¿Por qué? Porque si de pronto el cliente lo hizo, pero lo hizo por medio de banco,
Entonces, dentro de los avances de vivienda total no va a aparecer ese cliente como si no existiera, pues. Entonces, para nosotros va a ser ese insumo para poder, de alguna manera, por medio de Vanessa, nosotros poder salvar ese cliente para que nos lo puedan otorgar a vivienda total y no se pierda la comisión o se pierda ese cliente. Entonces, por favor, todos los clientes que entran por digital aprobados, por favor, reportémoslos dentro de la herramienta que tenemos en el ABC. ¿Listo? Otra consulta, volviendo a este tema de endeudamiento, es una cosa que es muy importante, que es el éxito de nosotros acá. Sí, entonces, como tú dices que el sistema niega y no sabemos por qué niega, digamos que lo niega internamente por endeudamiento, ¿yo cómo hago para saber qué es eso? No, porque cuando te bota ese error, es que el cliente ni siquiera ha ingresado sus datos. O sea, no ha ingresado cuánto se gana, no. Ahí, digamos que lo hago todo el sale negado. Al final. Al final, porque es totalero, por ejemplo, usted no tiene los endeudamientos. ¿Cómo yo hago para identificar qué fue esa la causa? Porque yo lo puedo solucionar, yo el cliente paga y hace las cosas datos y lo entro. Pero si puede ser que hay inconsistencia en lo que paga, en cotiza en EPS, eso es una inconsistencia delicada, pues no hay nada que hacer. Para saber si lo salgo o no, ¿cómo hago? Si no te ha ingresado a estudio, es decir, si no llegó la fase donde tú cargaste los papeles y después se fue a estudio y sale negado, yo ahí no tengo manera de ver. No, sí, lo que pasa es que sí, sí, claro, cuando es superior a 200 millones de pesos, son 2 titulares y no cumple con ninguna de las condiciones de aprobación en 5 minutos, el cliente va a llegar a una parte donde tiene que cargar documentos. Le va a pedir que le tome foto a su cédula por la parte frontal, por la parte posterior, le va a pedir que si puso declaro renta, que suba la declaración de renta o la certificación laboral, lo que aplique. Cuando eso se va a estudio, yo sí tengo forma de ver y decirle a Carmen, salió negado por esto. Y puedo decir, listo, venga, yo voy a Centrales y miro, no, efectivamente el cliente me dice, me ganó 2 millones y paga 4, chao. O sea, nada. Eso es cuando son más de 2 titulares, el crédito es de más de 2 millones. O un titular y el valor del crédito es superior a 2. Y si es el cliente que es un solo titular y son 180 millones de pesos y me pasa el endeudamiento, ¿cómo valida? Nos toca pasarlo en físico. Porque ahí no. A mi sistema, ¿qué pasa? Estas operaciones generan un número de radicado, que es como un número de caso. Cuando genera ese número de casos, yo tengo forma de entrar a nuestro sistema aplicativo y decir, sí, efectivamente el cliente le quedó acá y fue por esto y esto y esto. Cuando no, cuando sale un rechazo de esos códigos que te dicen no, definitivamente no tengo manera. El único que me sé es el 013, que es el de mi casa ya. De resto, no tengo la información para poderlos compartir a ustedes y decirle 01, porque en físico sí es la posibilidad que nosotros podemos ver qué central tiene, qué tal está en score, qué tal comportamiento tiene, porque pues también, y es importante eso que realizan el primer filtro, porque hay casos, no de ustedes, pero sí me han llegado que el cliente le debe hasta el banco de sangre y eso es por mucho decir. O sea, ni pierdan su tiempo, ni pierdan el de nosotros, porque realmente, o sea, no va. Ya si es una cosa muy puntual, que si definitivamente el cliente lo suplantaron, quedaron en mora no sé cuánto tiempo, el cliente tiene el soporte de la entidad donde le dice si efectivamente pues fue un error o pasó esto. Nosotros no podemos pasar como una operación relevante. Pero son casos muy específicos y cada cliente es un mundo completamente diferente que sí tenemos que tener en cuenta eso. Que tenemos que garantizar que si el cliente tiene 12 millones de pesos en tarjetas libres, obviamente es un valor que tiene disponible para que él pueda usarlo en cualquier momento y llegue a algún punto en el que no tenga cómo pagar ni pagar sus tarjetas. Entonces sí recomendarle que si de pronto pues vemos que su capacidad de endeudamiento puede estar afectada en temas de número de tarjetas, cancele las que efectivamente no necesitan y nos apuntan el soporte. Lo que pasa es que es disponible lo que tiene. ¿Qué sucede? Que si el cliente ya te sale tu aprobación y pasó el tiempo de los 6 meses y el cliente vuelve a hacerse las consultas en temas de capacidad de pago, ya no le dan. O sea, en la parte de legalización, tú ya tienes el crédito aprobado, el crédito avanza. Cuando avanza, nuestros sistemas validan que el cliente no esté en mora, que el cliente siga cumpliendo con el score, si no nos va a salir como un post-buró, que para nosotros es
El cliente sí, yo ya le entregué una carta de aprobación, pero el cliente en este momento ya no cumple con las características para que sea. Las condiciones de aprobación iniciales, Exactamente, pero entonces es por eso el tema de la recomendación con tarjetas, porque puede llegar a ese punto de que pasaron los 6 meses y vuelva a ser con usted. Yo no sé si ya vieron esto, qué pena. Ustedes vieron hoy el tema de cómo se tiene en cuenta que son los independientes. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Pues como tal, sí, ya se validó. Listo. Discúlpame, ¿tú me podrías explicar cómo funciona lo de la tasa? Sí, claro. Nosotros como banco lo que hacemos es que de acuerdo a unas características del cliente, score, el score, ¿cómo está medido? Que si bien nosotros lo tenemos mínimo en 600, que puedan haber casos que de pronto estén desde 481 481 en adelante a los 600, no es un cliente top, pero pues digamos que va bien, medianamente. Digamos que eso va a clasificar al cliente en este cliente es muy bueno, o es excelente, o es top, o más o menos paga cumplido, no incumple tanto, pero no es tan cumplido. Eso le va a dar una característica especial y digamos que el score sí pues está por cada persona o individuo solito. El tipo de vivienda, si está adquiriendo leasing, si está adquiriendo un crédito directo, una remodelación, si está con un proyecto financiado o no, aunque pues digamos que trabajando en la casa. A los proyectos financiados, eso lo maneja otra fuerza comercial del banco. ¿Qué otra característica tiene? El plazo, un cliente que no me lo va a sacar a 20, 30 años, sino me lo va a sacar 7, 10 años. Esas características puntuales al cliente le van a generar en unos simuladores que nosotros manejamos una tasa única a ese cliente. Esa es la que nosotros llamamos tasa inteligente. Aplica, digamos que podemos validarla. Hoy te digo el caso o el cliente se aprobó con una tasa del 14, no te la sostenemos, es la tasa con la que se estudió, con la que se le dio la capacidad al valor que se le aprobó. Si en 2, 3 meses las tasas suben, pues obviamente el valor del crédito que se va a desembolsar va a ser con esa tasa que esté en ese momento. Yo no te puedo garantizar que la misma tasa aplica todo el mes, porque eso está constantemente ya casi que semanal, cada 3 días está actualizándose. Entonces, ni tú ni nosotros nos comprometemos con que esa sea la tasa y son las mismas, digamos que son las mismas condiciones que está manejando todo el mercado. O sea, nosotros acá estamos tal cual, que como le decimos a un cliente, no, pero es que el cliente no va a firmar porque es que él no sabe qué tasa. Si te vas en este momento y comparas los bancos, pues puedes saber en 3 meses cómo va a estar el comportamiento. Generalmente los bancos no se van a sobre ejecutar, que si yo voy con una tasa muy alta, me voy a quedar con una tasa pues bajita en 3 meses, a diferencia de mis competidores. Generalmente todos aumentan en la misma proporción. Está pidiendo Sí, ahí sí la recomendación que nosotros hacemos es que se le diga al cliente y ser muy honestos. Revisa el mercado. Bueno, otro que les dije, no de mentiras. Conmigo, porque fue. Salí de. Usted tiene una mejor tasa pero posteriormente lo que estamos viendo es que 3 meses después, obviamente todos los bancos ya subieron su tasa a la que tenían hace 3 meses. Ver nuestra tasa de Banco Bogotá como está referente, que generalmente, como les comentó pues Diego, tenemos unos clientes top que sí, pues, digamos que son muy analíticos en ese tema de tasa y se están quedando con nosotros. ¿Por qué? Porque no les hacemos esa oferta de engañarlos, de decirles, se la va a mantener hasta cuando se le desembolse, cuando es realmente que no es así. Pero pues se aplica al momento del desembolso. Con respecto a las tasas, cuando el proyecto es construido por Banco de Bogotá, financiado, ¿qué beneficios tiene? ¿Puede tener tasa especial, descuento en estudio de títulos? ¿Cuáles serían los? Sí, nosotros de hecho en tasas es totalmente transparente y pues también de pronto ustedes como fuerza externa no se vayan a de pronto dejar convencer de algunos clientes donde dicen, no, es que el comercial directo del banco me ofrece una tasa mejor. O sea, las tasas son a nivel general, cualquier canal, eso no tiene ninguna.
Sí, o sea, eso no tiene ninguna variabilidad de acuerdo al canal de ventas, si es financiado o no es financiado. Las tasas son las que están al momento del desembolso. ¿Qué sí varía? Que tienes unos ejemplos. Nosotros en este momento estamos con feria de vivienda hasta el 15 de septiembre. Las operaciones que sean radicadas hasta ese periodo y que inicien su proceso de legalización hasta el 31 de diciembre, hasta el 30 de diciembre del 2022, tienen un descuento y por ser financiado tienen un descuento también un poquito más bajito del de la campaña. Avalúo estudio directo. Tarifa de avalúo estudio. Hay un descuento porque hay feria. Sí, las operaciones que sean radicadas entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre tienen ese beneficio. Que al ser financiado, nosotros les compartimos, no sé si de pronto están Sí, publicadas, recuerden, Pero tienen que ser desembolsados igual en el periodo. no, que sean, inicien su proceso de legalización hasta el 30 de diciembre. Sí, pero no pedimos que el desembolso no. Que inicien su proceso de legalización porque es realmente donde van a hacer el pago. Con la firma de avalúo de estudio de títulos, que es con las que se tienen como claramente ya los acuerdos de servicio. Y hay algunas constructoras que tienen algún beneficio especial. Hay constructoras que son las grandes que sí tienen la opción de que algunas hacen el mismo, también el recaudo. No sé cuáles son puntualmente, pero sí hay algunas Pero que digamos que eso como beneficio, el beneficio principal que tienen ellas ahí es que todo va contra firma de escritura, es el principal beneficio que tienen ellos. Tengo una pregunta, por favor. Sí, hay una pregunta. Sí, pregunta. Tengo entendido que los proyectos que están financiados por Banco Bogotá no nos lo pagan a nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es lo que les comentaba. Pueden darse casos muy puntuales y donde ustedes tengan la autorización previa nuestra. ¿Por qué? Porque esos proyectos que claramente ya van a empezar su legalización y desembolso no están trabajándose desde ahorita, se están trabajando desde hace 2 o 3 años que inició ese proyecto, capacitando a la sala de ventas, yendo los fines de semana, la fuerza especializada de vivienda que tiene el banco, que son los directos, y que ellos han hecho un trabajo cultivando a ese cliente desde 2 o 3 años atrás. Claramente sí, ya en el momento que yo voy a iniciar el proceso de legalización para ya las entregas de sus inmuebles, pues ya el cliente está tocado por otro comercial. Entonces, yo tengo que respetar la primer persona que tocó al cliente y por eso es importante que si tienen algún caso particular, consulten con nosotros primero para nosotros también ver si el cliente efectivamente ya anteriormente viene siendo trabajado con otra persona y no se desgasten ustedes también doble vez, porque a veces pasa que el cliente no dice nada, no dice yo ya estoy aquí, sino que él hace como a ver quién me da mejor, quién me ayuda más rápido, pero pues sinceramente se le va a pagar la comisión al primero que tocó el cliente, porque pues eso sí ya es por... Mira que hablando de eso, yo tenía entendido que si un gerente de una sucursal de Bogotá ya había atendido que ya no podía trabajar. Lo que pasa es que son las marcaciones que se hacen, que son los segmentos. Cada segmento, cada preferente, premium y masivo, tienen en sus, digamos, directorios, un gerente puede tener 500 o 400 clientes que son de él. ¿Qué sucede? Que si llega la venta por parte de un externo, como es Vivienda Total, a ustedes indiferentemente se les va a pagar la comisión, porque ustedes fueron quien presentó el negocio. Lo que pasa es que al interior hay alguien al que le tiene que contar ese desembolso, o sea, que le tiene que sumar esa cartera. ¿Qué va a hacer en ese caso el gerente que ya tenía su operación? Nosotros ahí no vamos a interferir y se respeta lo que estaba pasando. Un cliente de Cali, de Bogotá, yo lo radiqué en una operación grande como en 1.000 millones. Y cuando él radicó acá, apareció, le llegó un correo, en esa época había una persona acá de Bogotá, y cuando llegó un correo, el que me lo envió, el cliente no se puede atender porque ya lo está atendiendo, tiene una operación o lo está atendiendo la gerente de Cali, y eso, la señora lo llamó al cliente furioso, que como así, yo era una tramitadora, que yo era la gerente, por favor, entonces, terrible el manejo, porque el cliente... Y yo lo venía atendiendo en otros bancos, hace años. Entonces, ahí me preocupó un poquito ese tema porque, pues, no, ahí digamos que fue lo que sucedió, que quizá, no sé el caso puntual, pero lo que, respecto a la respuesta que te dieron, que ya hacen la evolución porque el cliente ya tiene una operación activa, es que el cliente ya tiene una operación con ese comercial.
era un, perdón que le interrumpa, no, era simplemente que ella le estaba teniendo un consumo como de 30 o 40 millones y yo le estaba teniendo un hipotecario como de 1000. Son operaciones diferentes. Pero ¿cómo lo manejas con banco? Porque si ya tú radicaste la operación por vivienda y el banco no tenía ninguna radicación de viviendas, no, o sea, cuando entró a radicación, en radicación lo devolvieron porque tiene producto un crédito de caso abierto. 40, 50 millones en Cali. Y no, de hecho, no lo pude tener. Pero ese carito si no lo cuentas, esto yo no lo cuentas para mirarlo cómo lo puedo manejar, porque eso puede presentarse, ¿sí? O sea, un cliente puede estar vinculado a una oficina y puede tener aprobado un crédito de consumo, de vivienda, de vehículo o cualquier otra línea de crédito, y obviamente en el momento que yo radique la operación de vivienda, pues puede llegar a tener algún bloqueo. Pero no quiere decir que usted no pueda manejar la operación. Claro, es más, la señora nunca quiso, la gerente de Cali nunca quiso, porque lo que me decían acá era que tenía que ella cerrar la operación allá para nosotros poder avanzar y la señora nunca lo hizo. Ese es un tema que puede estar. Aquí lo importante de pronto acordar un poquito de eso es que ustedes también como ellos tienen que fidelizar a su cliente, ¿no? Porque cuando ustedes trabajan con un banco, pues solamente puede ser que un cliente tenga una cuenta de ahorro en la oficina X y yo soy muy amigo del gerente. Y resulta que el cliente, no, es que usted me da un crédito de vivienda con vivienda total. No, venga, yo se lo tramito por aquí. Eso puede pasar. Entonces ustedes deben fidelizar a su cliente. Mire, yo trabajo la operación por el Banco de Bogotá, pero por favor ya el contacto soy yo, no vaya a la oficina del banco porque yo soy la persona que lo va a atender a partir de la fecha. Y ya cuando tengamos operación andando, pues ya le contacto con el equipo de legalizaciones para que hagamos el proceso. Es importante que ustedes fidelicen a su cliente muchísimo para evitar ese tipo de competencia con la oficina también, porque se puede presentar. Y fíjate ese caso, ella tenía un cliente aprobado por un crédito de consumo y tú estabas manejando vivienda. Pero la gerente en ningún momento tenía conocimiento que ese cliente iba a hacer con vivienda. Entonces el cliente lo hemos podido salvar nosotros. Para la próxima. Entonces es súper importante eso, que fidelicemos a los clientes y que el cliente sepa que ustedes están trabajando con el Banco de Bogotá. Que yo fui la gerente y me dijo la gerente que es que me da mejores condiciones. No. Igualmente con la sinergia que estamos realizando también con los segmentos, como posiblemente eso ya no va a volver a ocurrir por precisamente esa alianza comercial que se va a dar. No lo vean de pronto como que ellos le van a quitar la operación, no, realmente es, a ellos les sirve, pero a ustedes les va a pagar la comisión. O sea, la idea de nosotros es que el cliente no solamente se lleve un crédito de vivienda exitoso con una buena experiencia, sino poderlo profundizar en el banco y que pues digamos podamos ya no ser solamente un crédito, sino más adelante muchísimo más, y realmente es nuestra imagen, también la de ellos, y por eso pues la importancia tan profunda de que uno no se sientan de pronto a que no, yo no le traigo la operación porque es que usted me la quita, no, nosotros somos las personas que sí es importante que nos reporten que les entregan, para nosotros llevarles algo conducto de que sí se radique efectivamente para poder hacer pagos de comisión, pero ellos lo que van a hacer es, lo que les interesa es tener una relación muy estrecha con el cliente, si es premium, que vaya a las oficinas premium tan espectaculares que tenemos nosotros, que somos el único banco que tiene unas oficinas que no parecen oficinas, que tiene 15 acá en el país. Entonces, esa es la idea y esa es como la recomendación que hacemos, que no se sientan con tanto, no, el gerente lo que va a hacer es ayudar. Que si te lo niegan por esto y él dice, no, mira, porque pues claramente ustedes son comerciales, ustedes conocen mucho de la política, de vivienda, pero cada banco tiene su particularidad. El gerente es especialista en ser, no, mire, yo lo puedo pasar así, o lo podemos mandar acá, o definitivamente él te mira los papeles que dicen, definitivamente acá el cliente no tiene cómo sustentar. Es el primer analista que te va a recibir los documentos. Eso es como lo importante para no perder tan poco tiempo. No sé si hasta ahí ya tengan algo. No, yo creo que ya está todo dicho. Entonces, Simuladores, cuando pregunta el ingreso, pues a veces genera la duda si ponemos el ingreso cuando nosotros titular en la sumatoria o el de primer titular, ¿sí? Es estar por sí, la sumatoria del grupo familiar. Sí, porque ese es solamente, no mira por uno, sino mira por todos los. Aunque ahí te preguntan los números de titulares y todo. Pero de ingresos y ahí se un cambio. No sé si la sumatoria. Tiene que sumar todo, así como las deudas del tienen que sumarlas todas para que no quede. ¿Listo? Y la pregunta es que tenemos el cliente, vamos